armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia militar. Hoy no vamos a viajar en el tiempo y vamos a hablar del conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania o la llamada Operación Especial por Putin. Este es el gran error de Putin, esta guerra. Vamos a verlo y analizarlo con nuestro amigo Lucas Martín, pero antes, como siempre, os recomiendo a los nuevos, a los que nos estáis conociendo gracias a los programas de Ucrania, que viajéis en la hemeroteca, en los programas antiguos de Bellum Artis, para que conozcáis también nuestros programas de historia militar. Tratamos temas desde lo más antiguo, las guerras en la prehistoria, hasta las guerras del futuro. Tenemos series especiales sobre Roma, la conquista de América, la Edad Media, los visigodos, Roma. Espero que os guste nuestro canal y sin más dilación, comenzamos este viaje, que el único precio que tiene es darle a me gusta y dejar un comentario. Muchas gracias a todos y empezamos con nuestro amigo Lucas Martín. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Bien, estamos aquí de nuevo juntos. ¿Quién nos lo iba a decir en enero? Si te acuerdas, cuando Sí, cierto. te entrevisté. No, en enero fue el primer programa, pero sobre noviembre vi tu libro Visión Global en Twitter y me interesó mucho el tema de la actualidad y hablar un poco de geoestrategia. Y dije yo, voy a ofrecerme aquí a Lucas, voy a tirar la caña, como se dice vulgarmente, a ver si pesco. Y me acuerdo en diciembre que dijiste, Francisco, ¿podemos hablar del tema ruso, que se va a calentar mucho a eso de finales de enero? Y podemos hablar de Gerasimov. Hicimos un programa sobre la doctrina Gerasimov y en aquel programa dimos pinceladas, e incluso... a ver si hay algún problema de sonido, porque no, creo que va todo bien. Lo digo porque si acaso, ¿eh? Y en aquel programa Sí. dimos algunas posibilidades. Eran tres opciones. Ujú. Al final se planteó la más compleja, que era un ataque a todo el país ucraniano, ¿no? A una serie de puntos clave para derrocar el gobierno. Y también dimos una fecha. Y la gente que nos está siguiendo ahora, tú habías dicho justamente casi el día 23, porque habías dicho la semana del 20 al 23, ¿no? Sí, efectivamente. Por desgracia, estuve acertado con la fecha. Yo hubiera querido equivocarme, pero en la fecha y en el vaticinio, pero bueno, diversas circunstancias pues apuntaban a que era el momento propicio, por varios motivos, y bueno, y así sucedió, ¿no? Creo que recuerdo que dije el 23 y fue el 24 o algo así, pero bueno, tampoco es... No tengo bola de cristal. Si la No, tuviera, no estaría aquí, seguramente. de hecho dicen que hubo un retraso un par de días, a lo mejor porque el propio Putin se pensó la operación, es decir, esta operación que ya estaba planeada en el Estado Mayor ruso ya mucho Pues tiempo. claro, Y en el sí, sí. programa que hicimos recientemente, y lo voy a poner aquí en pantalla para los que no lo vieron, es un programa que aconsejo. Hace poco, este lunes pasado, hicimos un programa especial sobre el Donbass y datamos un poco la guerra del 2014 y allí vimos que ya en esa fecha, 2014, cuando hubo un golpe así de mano en una ciudad del Donbass por un grupo independiente de amigos de Rusia, no era en sí tampoco un golpe a lo mejor orquestado por Putin. Ucrania iba a responder como, bueno, es lógico, ¿no?, en la defensa de su territorio y en vez de dirigirse al Donbass en primer momento, hizo una defensa de sus fronteras, porque Rusia ya había desplegado un gran contingente en toda la frontera de Ucrania, ¿no?
¿Es a lo mejor ese primer momento, 2014, ya un intento a lo mejor de haber atacado a Ucrania? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Paco? Porque No, tengo un problema de sí, sonido. en el 2014, Lucas, cuando hubo el... Es que no me acuerdo cómo se llamaba el hombre este, una especie de caudillo ahí en la zona del Donbass que dio un golpe en una ciudad, en Lysychansk creo que fue, tomó la ciudad, el gobierno ucraniano mandó tropas en defensa de esa zona de Ucrania y Rusia respondió con un movimiento de tropas a toda la frontera con Ucrania en el 2014. Sí, bueno, pero en ese momento, tú fíjate, en ese momento quizás en Rusia aún no había hecho la preparación de la operación para ocupar toda Ucrania, pero quizás Ucrania sí está mucho menos preparada para repeler una agresión, como ha hecho en este caso. De hecho, es curioso ver imágenes de las Fuerzas Armadas ucranianas en 2014, hace solamente 8 años, ver imágenes de cómo estaban pertrechados, equipados y demás, y lo ves ahora y la diferencia es abismal. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, todo el tiempo que ha pasado o que Rusia se ha estado, no pensando, pero bueno, ha estado dilatando el periodo hasta que ha decidido llevar a cabo esta operación, ha corrido en su contra, ¿no? Y es como tú has titulado el programa. Seguramente esto se resuma algún día o se vea como el gran error de cálculo más que de Rusia, de Vladimir Putin, que es, digamos, la cabeza pensante o el que ha tomado la decisión de hacer esto. Sí, sí. Pues el que quiera conocer este momento, 2014, que vaya a ver el programa que estamos comentando. La idea, el libro el que nos unió, que es el que tienes ahora mismo, digamos, publicado, es Visión Global, y es una recopilación de artículos de análisis geopolítico y geoestratégico de todo el mundo, porque tratabas Europa, Asia, África y también el Ártico, ¿no? Sí. Que podemos considerarlo Europa-América, ¿no? Y algunos puntos que tratas en el libro, más o menos están ocurriendo a día de hoy en un orden que espero que no vayan a más, ¿no? Pero todos esos puntos calientes que tú tratas en tu libro se están calentando a día de hoy. Muchos en consecuencia de esta guerra, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Cáucaso, el Asia Central, ¿no? Es que la idea con el libro, que no deja de ser una recuperación de trabajos que he ido publicando desde 2015, lo que ha intentado poner de relieve es que todos los conflictos en casi todas las partes del mundo, al final, están de un modo u otro, están todos interconectados. Y que todo lo que está sucediendo ahora tiene su origen o sea, las cosas no surgen así porque sí, ni por ciencia infusa, ni de una forma espontánea, sino que tiene un antes, y lo que hago es, en base a esos hechos que analizo o que he ido analizando desde 2015, intento hacer o proyectar unos escenarios, unas posibilidades de cómo puede evolucionar. Y como bien dices, pues hay algunos de ellos que se están materializando, y muy claramente tenemos ahora ya en ciernes, que hicimos un programa sobre el tema, es en la zona del Ártico, porque ahora cuando hablemos sobre cómo está el tema en Ucrania, se podría decir que a Rusia la zona, digamos, geoestratégica que le queda donde poder influenciar es el Ártico. Y ya de hecho ha habido noticias y movimientos en esa dirección. Pues vamos a hablar en primer lugar, yo creo que el momento es ver el estado de la guerra, ¿no? Es decir, vamos a analizar el momento, digamos, en el campo de batalla. Ya hicimos recientemente un programa la semana pasada sobre la ofensiva ucraniana. Yo lo llamo la campaña del fin del verano, ¿no? Porque ya más o menos con bueno, no digo freno, pero sí reducción, ¿no? en los combates, debido a que se pasa esa fase, digamos, de toda campaña de aprovechamiento del éxito, ¿no? Ahora, ¿podríamos estar en un momento distinto o todavía sigue el aprovechamiento del éxito? No, bueno, vamos a ver. Cuando nos referimos que es el tema estrella, ¿no? Y la gran sorpresa, la ofensiva que ha planteado Ucrania casi en todo el frente, principalmente en la zona de Kharkov y en Gerson, aquí hay que dejar una cosa clara. Se ha comentado, ha habido quien ha dicho que la ofensiva de Gerson era una finta o ha sido una maniobra de decepción, ni mucho menos. Se publicitó mucho, se anunció, pero Gerson no deja de ser un objetivo clave para Ucrania, y lo que están planteando ahí no es una maniobra de decepción, es una ofensiva en toda regla. Lo que ocurre es que han sido capaces simultáneamente
de amasar una serie de fuerzas en el norte, cerca de Kharkov, que increíblemente, como ya comentamos, Rusia ha sido incapaz de detectar ese movimiento de fuerzas, ni ese amasamiento de fuerzas que se iba a emplear en esa ofensiva, ni con sus medios ISR, ni con sus agentes sobre el terreno, ni siquiera con sus satélites, que es lo más preocupante. Eh, esa ofensiva ha sido muy sorprendente porque ha sido muy rápida, lo comentamos ya el otro día, como al tener delante más que fuerzas regulares, milicias y fuerzas poco preparadas, poco motivadas y mal equipadas, pues ha sido una progresión muy rápida, yo creo que incluso mucho más rápida de lo que se esperaban los propios ucranianos. Han recuperado gran parte del terreno, y ahora, evidentemente, ese ritmo de progresión no se puede mantener. No se puede mantener porque, evidentemente, según se van replicando las fuerzas rusas, tenemos más concentración de fuerzas en menos espacio. Con lo cual ya la relación de fuerzas no es tan favorable a Ucrania como era antes. Eso por un lado. Segundo, las fuerzas que estaban más en retaguardia se están fortificando, se están anclando al terreno para defender el territorio. Y tercero, porque Ucrania tampoco puede correr mucho, entre comillas, para no cometer el mismo error que cometió Rusia, que es alargar en demasía sus líneas logísticas y hacerlas vulnerables a ataques rusos que lo que hagan sea aislar tropas o hacer que sus tropas se queden sin lo necesario para seguir combatiendo. Y entonces, lo que podemos esperar a partir de ahora, sobre todo en la zona de Kharkov, que es donde más rápidamente se ha progresado, es una progresión mucho más lenta, en la cual Ucrania va a ir consolidando lo que ha ido capturando y no va a dejar de avanzar, pero evidentemente creo que a un ritmo mucho más lento que el que he hecho hasta ahora. Si continúa avanzando al mismo ritmo, pues sería ya no sorprendente, sino lo siguiente, porque eso demostraría que las fuerzas que tiene delante son realmente mucho peores de lo que esperábamos. Sí, sí. Tengo aquí un poco el mapa interactivo del Institute Studies of War de los Estados Unidos, Sí. un think tank de esos, con mi inglés pachanguero, pero el Instituto de Estudios de la Guerra, ¿no? Y es un mapa interactivo muy interesante en el que podemos ver, ahora mismo estamos en la zona de Kherson, y podemos ver un poco los avances, que están más o menos, yo creo que ya sí parados casi una semana, ¿no? Ahí el avance en la zona cerca ya de la ciudad de Kherson, y después lo que hablábamos nosotros el primer día entre nosotros, que te pregunté yo, ese avance central, ¿no? Para romper en dos la orilla oriental del río Dnieper, occidental, perdona, del río Dnieper, que podía ser más o menos un corte que llevase a cerca de Nova Krakowa, Kosaste, ¿no? Esa zona de por ahí, Sí, ¿no? no, Kharkova, donde está el puente principal ese, Sí, sí. efectivamente. Sí, Vale. lo que pasa, el problema ahí es que, al contrario de lo que sucede en Kharkov, las fuerzas que hay en esa zona son mayormente fuerzas regulares, no son milicias. Entonces, se supone o se espera que sean fuerzas mucho más preparadas, mucho más combativas, y mucho mejor equipadas. Pero tienen un hándicap, y es que al estar situadas al oeste del río y al tener Ucrania bajo su fuego los puentes que de hecho ya los ha destruido y tiene bajo su fuego las barcazas que están intentando emplear, los pontones, pues esas fuerzas están prácticamente aisladas. Disponen de lo que tienen consigo ahora mismo encima y poco más, porque es muy difícil abastecerlas de munición, de combustible, de alimentos y de todo lo que necesitan. Ujú. Y no olvidemos que se acerca el invierno. Sí, sí. Eso es algo que también es muy interesante. Voy a poner un vídeo. No es exactamente de esta zona, pero tiene que ver con una cosa que acabas de decir, que es muy interesante, es que se acerca el invierno, ¿no? Y yo siempre, alguien se me va a enfadar con lo que voy a decir, pero hay un cuento, ¿no? Que es el de los tres cerditos. Uno hace una casa de madera, ¿no? De paja, otro de madera y otro de cemento, ¿no? De ladrillo. Y ahora os voy a enseñar un campamento en el bosque. No es en la zona de Kherson, es en la zona de Kharkov. A ver si lo encuentro, ¿eh? Un segundín que tengo que ir buscándolo porque está... Eso es lo que alguien ha calificado posiciones defensivas chabolistas. Eso, justo, sí. Eran posiciones defensivas que desde que se han ocupado no se han perfeccionado, no se han molestado en cavar, en mejorarlas, en aumentar la protección, en aumentar la comodidad, y daban la impresión, pues, de ser un poblado de chabolas o de homeless, ¿no? De sin techo, que se han metido ahí. Efectivamente, da una imagen bastante penosa de la profesionalidad de esas tropas que estaban en esa Sí. zona.
De hecho, es justo lo que os voy a poner ahora mismo para que lo veáis. Bueno, está sacado una cuenta de Twitter, no es un vídeo que haya conseguido yo en el mercado internacional de vídeos. Os lo pongo para que lo veáis y podamos apreciar lo que no es una buena posición defensiva. Es decir, esto es una zona, un cuartel o un campamento o una posición defensiva rusa. Y si os fijáis, son casetas de plástico, madera, munición que hace, digamos, de la trinchera, pero no hay una zona defensiva, no hay trincheras que comuniquen un almacén con un polvorín, no se ve nada, digamos, de una estructura de lo que en el ámbito militar se podría llamar un punto fuerte, ¿no? Es decir, no sé si esto es un error porque pensaba que iba a durar poco la guerra, pero lo vimos también, si no recuerdo mal, en los primeros días en la zona de Chernóbil, cuando cavaron trincheras en el bosque de Chernóbil, que hubo ahí el rumor de muchos soldados contaminados. Cuando llegaron los ucranianos, se vieron también unas trincheras muy simples, muy mal hechas, y era un momento en el que todavía estaba ya, digamos, el hielo por ahí. Es decir, no sé cómo va a pasar el invierno esta gente. En ese caso, quizás podría estar justificado, entre comillas, porque era, digamos, los comienzos de la invasión, hacía relativamente poco tiempo que habían ocupado esas posiciones, seguramente no habían tenido tiempo de que llegara ninguna unidad de ingenieros a mejorar la posición, es decir, se habían fortificado con lo que tenían. Pero en este vídeo que han mostrado, lo que queda claro es que esas fuerzas llevan ahí mucho tiempo, o sea, no llevan ahí 2 días ni 2 semanas, llevan meses, y durante todo ese tiempo no se han molestado en perfeccionar la posición. Y eso es básico, es decir, en ámbito militar, cuando tú ocupas una posición defensiva, lo primero que haces es comenzar a perfeccionarla y mientras que estés ocupando esa posición, la estás perfeccionando permanentemente. ¿Para qué? Para mejorar tu protección, mejorar tus campos de tiro, mejorar tu comodidad, para todo eso. Es decir, no hacer lo mismo demuestra falta de profesionalidad y desidia. Sí, el tema es la desidia. Yo creo que el problema es que ya no les quedan oficiales y menos suboficiales con cierta experiencia que enseñan a los soldados que hay a mantener, sobre todo ya a construir un sistema de trincheras, a lo mejor con sistema de desagües, que ya lo veo complejo a lo mejor, pero al menos a mantener limpio el pozo de tirador, a mantener limpio, ¿no?, el lugar donde duermes. Pero Porque ten en cuenta que seguramente esas posiciones estuvieran ocupadas por milicias. El grueso de las fuerzas que defienden esa zona ocupada son milicias que están en su gran mayoría reclutadas a la fuerza entre la población del Donbass, población de entre 18 y 60 años. Entonces, si tienes a gente que no tiene formación militar o casi no tiene formación militar, que has cogido obligada y que además no quieren estar ahí y no tienen un interés por estar ahí, pues evidentemente se dedican el día a pasar el tiempo y en cuanto puedan quitarse de en medio. Y es lo que ha pasado. En cuanto en este caso los ucranianos han presionado un poco, pues se han replegado y se han quitado de en medio cuando lo han desertado. Sí. Ahí entonces tenemos esta zona, vamos a volver a recapacitar. La zona de Gerson, ¿no? Después vamos a Kharkov y a una pregunta que me están haciendo ahora también, que yo ahí tengo unas dudas. Tenemos en la zona de Gerson, que es vital, digamos, desde el punto de vista geoestratégico, ya para la marcha de la guerra, ¿no? Y sobre todo para el fin político, ¿no? Porque las guerras, como sabemos todos, tienen un fin político. Es decir, al final nadie se mata por matar. Es decir, hay un fin político y la violencia y la guerra es el medio para conseguir ese fin político, ¿no? Si el fin político de Rusia es asegurarse el Donbass y asegurar Crimea, esa república de Crimea, es esencial, ¿no?, sobre todo para Crimea, mantener el curso bajo, ¿no?, el curso ya de la desembocadura del río Dnieper, porque ahí está la fuente de agua, ¿no? Efectivamente, ese es el punto que abastece agua a Crimea. Y visto lo visto, y visto cómo se están desarrollando los acontecimientos, es bastante probable que Rusia pierda el control sobre ese punto, que no lo tenía antes de comenzar esta guerra, lo recuperó. De hecho, recordaremos todas las imágenes de cómo volaban el dique que contenía el agua que en teoría abastecía Crimea. Y yo pienso, mi opinión personal es que la ofensiva en Gerson, uno de sus principales objetivos, aparte de recuperar la ciudad, es hacerse con ese punto estratégico y visto lo visto, Ucrania lo va a conseguir. Le costará más tiempo, evidentemente, más esfuerzo, pero lo va a conseguir.
Sí, sí. Pues tenemos esta zona, ¿no? Yo estoy poniendo el mapa este del Instituto of War y también los mapas que pone en su Twitter, que son muy interesantes, porque nos hace un breve resumen del día, ¿no? Pues tenemos este mapa, digamos, del frente y vamos a ir al de Kharkov para comentar el tema del cruce del río Skil, ¿no? Oxil, Skil. Oxil. Ahí, en este río, ¿no? Ahí yo tengo dudas, porque ayer estaba claro que había habido una cabeza de puente, se había pasado un contingente. Hoy por la mañana yo me levanto de que no, que lo habían tirado para atrás ese contingente, y después a las pocas horas me ponen verde porque sí que hay un avance de ese contingente. ¿Puedes determinar, Lucas, si es el mismo avance de ayer o es en otra zona el que está teniendo éxito hoy? No, bueno, primero, esto de que la gente te ponga verde porque decir una cosa y la contraria, ahora mismo hay que tener en cuenta que estamos en un entorno informativo muy complicado, la noticia fluye muy rápidamente y muchas veces es muy difícil para todos, para mí el primero, discernir qué es lo que es información, qué es lo que es desinformación o qué es lo que son errores, ¿no? Mm. No buscados. Respecto al tema este que me comentas, efectivamente el río se ha cruzado en un par de puntos. Entre otras cosas, porque para cruzar ese río ahora mismo no hace falta medios especiales. Ese río en varios puntos ahora mismo se puede cruzar perfectamente con vehículos, sin ningún tipo de puente, pontón ni vehículo lanzapuentes. Entonces, ya hay informes de que se ha cruzado por lo menos en estos sitios y que se están amasando, se están reuniendo fuerzas ya al este del río. Claro, hay que entender muy bien lo que estás Del mismo modo diciendo. que este. Eh, Lucas, te interrumpo porque hay que entender que es verdad que los ríos de la zona de Ucrania son ríos muy anchos, ¿no? Aparte, a lo mejor de mucho caudal, pero anchos. Pero lo que tiene sobre todo es que en verano también tienen las reducciones estivales, ¿no? Es decir, a lo mejor este río en Claro, primavera es muy difícil cruzar, pero en verano, a final de verano, por lógica, reduce el es caudal, ¿no? perfectamente, es perfectamente vadeable. Entonces, ese punto es muy interesante porque si uno mira el mapa, o algún mapa que hay por ahí incluso mucho más detallado, se da cuenta cómo la presión ucraniana se está dirigiendo hacia Limán, Lysychansk también, esos dos puntos, pero el tema está en que si son capaces de capturar Limán, que parece ser que está a punto de caer o ya tienen fuerzas muy cercanas o en los arrabales de la ciudad, sorprendentemente tendrán a tiro de piedra ya Rubizne, y Rubizne, que está muy cerca, es la llave para Severodonetsk. O sea, podríamos estar hablando de que si todo va como estaba marchando, a lo mejor en 2 semanas estamos hablando de que Ucrania está entrando y recuperando Severodonetsk, que recordaréis que hace un mes hubo una batalla bastante dura y costó mucha sangre a Rusia conquistar esa ciudad. Sí, sí, claro. Aquí tenemos, estoy con el mapa este del Instituto. Quería poner el Google Map para ver un poco la orografía y eso, pero bueno, lo intenta. Aquí no me deja poner filtros, no me deja. Pues aquí tengo Izium, Liman, que está todavía en manos rusas. El frente está casi en la ciudad, el frente de batalla. Y después si nos vamos un poco al oriente y tenemos ahí a Severodonetsk, que es la famosa. Tenemos un programa aquí en Belum Artis sobre la batalla por Severodonetsk, porque era aquella especie de entrante que tenía Ucrania todavía en el frente ruso, Sí, que lo fueron atacando por Severodonetsk, Lysychansk, y después hubo el avance ya final. Aquel intento famoso de cruzar el río, este río Severodonetsk, Severodonetsk, que es el famoso de los meandros, que hubo aquel intento ruso fallido del cruce. Claro, si ahora pierden eso, casi todo el territorio que, digamos, habían recuperado del Oblast de Lugansk, lo van a perder, porque tenemos que. claro, es Claro. que si te fijas, perdona, entre Limán y Severodonetsk está una población que se llama Rubizne, que es la Sí. llave de Severodonetsk. Además, un nudo de comunicaciones. Si son capaces, si los ucranianos son capaces, una vez que tomen Limán, que Limán va a caer, de tomar Rubizne, si Rubizne cae, cae Severodonetsk. Porque además que lo importante es que hay algún mapa por ahí de todas las vías férreas, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, casi toda la logística rusa descansa en el transporte por ferrocarril, principalmente. Ujú. Con lo cual, si tienes acceso y cortas la línea de ferrocarril y esa red que pasa por Ruizne, ahí se aeronías y por lo tanto es cuestión de tiempo que caiga. Sí, sí.
estaba poniendo el mapa, digamos, de las ciudades. Claro, lo que pasa es que cuando metes el zoom salen muchas, pero a este zoom más o menos tenemos a Severodonetsk, tenemos Limán, tenemos Izium, que son las ciudades, digamos, más conocidas, ¿no? Y la que tú dices no me aparece en este zoom. Si le meto más, porque está al norte, yo creo, de Severodonetsk un poco, ¿no? Sí, está un poco al norte, está un poco al este de Limán y al norte de Severodonetsk, por así decirlo. Sí, sí, debe ser He cerca de conseguido un triángulo con 3 vértices. Svatove, por aquí, esa zona por aquí. Raidokov, por aquí. Sí, Más al sur de Svatove, al sur. al sur. Pues a este zoom no me aparece. A ver si lo encuentro aquí, un segundo, y te voy a abrir un Pero lo que mapa es que tengo aquí. interesante es los ríos, ¿no? Es decir, si yo meto zoom aquí, hay un río con zona pantanosa, aquí hay otro río con zona pantanosa, y después está el Oski River, que es el que estamos hablando, claro, que tiene zonas con presas con mucho cauce, tiene mucho agua, pero después más arriba está seco casi. Con los meandros muertos estos, están famosos ya en la zona esta del río Donetsk y sus afluentes. Estoy buscando el mapa, pero ahora mismo no lo encuentro. Bueno, No, aquí sí, yo en el mapa que para- tengo de Institute of War viene, espera, lo tengo aquí, Rubisne, a ver si lo encuentro en el Google. Es que es rarísimo. Este zoom, al zoom este no. Vale, voy a escribirlo, lo escribo y acabo antes. bueno, pero más o Rubis. menos. De todos modos, hay un tema muy interesante y que a ti te va a interesar mucho más por el tema de la historia, ¿eh? Y es que hay informes, y tengo por ahí un mapa que te lo pasaré después para que lo puedas echar un vistazo e incluso usarlo. Pues no es mío, lo conseguí en internet, el que habla de que las fuerzas rusas se están replegando a la antigua línea defensiva que ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial antes de lanzar la ofensiva que lanzaron las tropas soviéticas sobre Kharkov Ujú. para arrebatarse a los nazis. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en esa zona de terreno, una vez que cruzas el río Oxil, no hay ningún accidente natural sobre el cual apoyar una defensa clara. O sea, tienes que irte muy al este para encontrar un accidente natural, una cadena montañosa de elevaciones y varios ríos en los cuales apoyar tu defensa. Entonces, es curioso cómo se están replegando a posiciones que ya se ocuparon en su día en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, de hecho voy a poner aquí una imagen que no pusimos el otro día en el programa. La vas a ver ahora en el YouTube dentro de poco. Es una ofensiva que me pasó José María, que es la Operación Friedricus II de junio de 1942 y salen casi las mismas ciudades que estamos hablando ahora. El mismo río, el mismo movimiento similar. Es decir, es interesante, ¿no? Que eso que Es que al final, aunque cambien los medios, pero en la guerra, al final la orografía y el terreno marcan los movimientos, ya sea con un tipo de unidades o un tipo de otras. Donde puedes apoyar tu defensa, da igual qué tipo de armas tengas, variará un poco más o un poco menos, pero al final tu defensa tienes que apoyar en obstáculos naturales y eso te da el terreno y eso no ha cambiado. Claro. Aquí, digamos, en un territorio como este, con estas llanuras, hablamos siempre de que la zona defensiva que nos podemos encontrar siempre será, a lo mejor, un río y las colinas de estos, ¿cómo se llama? Terrazas fluviales, ¿no? Es decir, los ríos en geografía, por el paso del tiempo, van generando unas terrazas fluviales que permiten a los seres humanos establecer ahí unas defensas interesantes, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasó en aquel fracasado cruce del río. Justo en las terrazas fluviales hay trincheras, ya en Google Maps, que se ven que pueden ser abandonadas ya de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, allí mismo se hizo trincheras para defender esa posición porque es un cruce de un río en una zona de meandros, que es lo que reduce la velocidad, y también defensiva por lo que tú dices, porque hay montañas, hay colinas que no hay en el resto del paisaje, ¿no? Efectivamente. Estoy buscando el mapa para enviártelo. A ver Vale, si. por Ahí WhatsApp, está. sí. Mira, aquí lo tengo. Te lo acabo de enviar ahora mismo. Donde se ven todas las líneas lo diré, de la Segunda Guerra Mundial. Y es hacia donde parece ser que están replegando las fuerzas rusas, las fuerzas que les quedan. Porque es donde realmente pueden apoyar una defensa y plantear una defensa seria. El resto del espacio, como bien dices, son pequeñas aldeas, zonas muy llanas, del campo abierto y que realmente es indefendible. No puedes apoyarte en nada.
Lo pongo ahí, está ahora puesto. Ahí puedes explicar un poco. Vamos a ver puntos que a lo mejor nos suenan. Kharkov nos suena a todos. Izium lo tenemos aquí. Y claro, sí. El punto que estás comentando sería el punto rojo donde comienza la contraofensiva rusa, ¿no? Claro. Sí, es justo el río, el mismo río y en la misma zona, sí. ¿Ves? Entonces, por cierto, aunque sea volver al frente de Gerson, pero hay un tema que es importante porque nos da, yo creo, una medida de la formación de las fuerzas rusas, ¿no? De las tropas que están combatiendo. Recordad que hace 2 o 3 días hubo un bombardeo sobre Gerson, se atacó un edificio oficial. Esta noche atrás parece ser que ha habido tiroteos en mitad de la ciudad. Sí. Y de repente se encuentra uno con que han puesto en mitad de la ciudad caballos de frisa. Eso igual hay que explicar lo que son. Los caballos de frisa son estos obstáculos construidos con madera o metal, que son con un erizo, que suelen ser 1 o 2 erizos unidos por uno transversal o por hambre de espino, que se supone que son obstáculos contra vehículos. Pero lo más sorprendente es que han hecho caballos de frisa con maderas, con troncos. Y como decía alguien en Twitter, dice, igual están esperando que les ataquen indios chorroquíes a caballo y no con carros de combate. Porque evidentemente un caballo de frisa de madera frente a un vehículo blindado o un vehículo calzado es como mantequilla, no es nada. Voy a poner primero lo que tú dices, el original, ¿no? El de madera. Para que veamos que existía, que no es. Que a lo mejor están mirando el manual incorrecto de No, es que guerra. tengo la foto de lo que mandaron. Te lo voy a mandar también porque es que tengo la foto. Es muy interesante. Sí, este es el de madera. Y la verdad es que si no estuviéramos hablando de una guerra de verdad y de Y con vidas muerte, humanas y de y muertes, con gente muerte, sería que son para jóvenes reírse, ¿no? rusos de 18 años, pobres que van a morir a una guerra que no. Que a lo mejor estaban mejor en su casa jugando a PlayStation todos. Efectivamente, que lo estoy buscando, a ver si lo encuentro. Porque digo que era bastante llamativo. Voy a buscarlo aquí. Así encuentro la foto. No soy el más ducho con este tipo de cosas, a ver si lo encuentro. Pues ahora mismo no sé por qué no me aparece. No lo entiendo. A ver, y aquí. Ahí, mientras lo buscas, si no recuerdo mal, hoy en Gerson o en una zona cercana a Gerson, que aparte hubo tiroteos entre algunos bandos rusos, entre. Sí, eso fue anoche o antenoche. Hubo enfrentamientos en Gerson, pero no está muy claro qué es lo que ha pasado. No está claro si ha sido entre facciones rusas, si ha sido algún tipo de elementos partisanos. La información es muy confusa y sería muy aventurado decir Sí, algo pero en es que, esto. a ver, a mí me llama la atención que entre los rusos se pegasen. Bueno, tampoco esto No extraño. sería O la sea, primera vez. nada, extraño no Ya, es ya porque pasó en la un momento, guerra pasó de todo en la historia, ¿no? Pero es cierto que en los mapas estos que hace el ISW, el Institute of War, pone siempre los ataques partisanos. Lo voy a poner para que lo veáis. Está en azul, en diagonal, y en Gerson los pone. Es decir, pone que hay ataques o grupos partisanos. Por lo tanto, pudo ser perfectamente un ataque de partisanos de noche y que generase el caos en la ciudad, ¿no? Sí, pero ya te digo que no. Sí, que no es está muy seguro. claro No, qué no, es lo que estoy ha contigo, sí, pasado. sí. Incluso se comentó que podía ser un ataque de falsa bandera, ¿no? O sea, a saber, no encuentro la foto, igual la he borrado sin querer. Sí, sí. Como tengo Pero bueno, un esto. caballo de Frisia para el siglo XXI contra unidades blindadas de madera no sirve para nada. Ya te lo digo. Lo sabe Como decían de cualquiera. Twitter, igual esperen que les ataquen indios cherokee a caballo, ¿no? Porque otra cosa no van a parar con Sí, sí, eso, sí. evidentemente. Pues Eh, en este aspecto tenemos bueno, esos frentes, ¿no? El de Gerson, el de Kharkov, ya lo comentamos, el posible río Oski que lo crucen. Vimos Severodonetsk, que es ya Lugansk. Y ahí tengo, voy a poner otro mapa de hoy, bueno, de ayer, porque estos lo publican siempre el día siguiente, ¿no? Porque es imposible con la niebla de la guerra tenerlo todo al minuto.
Sí, además a lo rápido que va esto es muy complicado. Sí, sí. Este mapa es en la zona de Donetsk, que ahí sí no hay avances ucranianos, porque Ucrania está atacando en una pinza, ¿no? Ataca en el norte y en el sur. Después a lo mejor podemos hablar ahí del tema. Y en la zona central hay tímidos avances rusos. Hay, según este mapa, unos pequeños avances, ¿no? Pero de nada, de 15 kilómetros, 10 kilómetros, como mucho, en todo lo que sería la frontera de Donetsk, un poco el sur de Lugansk, y al norte de lo que sería Mariupol. ¿Vale? Ahí esa zona por ahí. Es decir, esto podría ser, claro, también es lógico porque la presión, digamos, defensiva ucraniana se redujo para llevar tropas a las ofensivas, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que viendo cómo está funcionando ahora mismo el tema, cómo está evolucionando y viendo los problemas o analizando los problemas que tiene Rusia, no sería descartable, y sé que igual después en los comentarios habrá quien me ponga verde, pero no sería descartable plantear que Rusia corre serio peligro de perder, incluso, es decir, de quedarse solamente con lo que conquistó en 2014, Uh-huh. con Crimea y quizás con un pequeño corredor terrestre que una Crimea con el Donbass. Ya está, es decir, todo lo que ha conquistado en este conflicto es muy probable que lo pierda en la situación actual. Es decir, no se es consciente de la situación de gravedad que corren ahora mismo las fuerzas rusas, tanto por dificultad de reposición de personal, con las dificultades logísticas, la escasez de municiones de estos tipos, y la falta de material. Es que ten en cuenta que están acudiendo ya a reclutar personal en cárceles, que hemos visto todos los vídeos esta semana, a Sí, reclutar personal forzoso en la República. ¿Por qué? Porque al no haber decretado la movilización general, no pueden reclutar forzosamente a gente en Rusia y dependen de quien quiera firmar un contrato para combatir. Y con un problema añadido, que gran parte de los contratos que se firmaron, que solían ser por 3 o 6 meses, caducan ahora. Claro, claro, y a ver cómo lo sacas tú de ahí. Habrá que ver cuántos de esos renuevan contrato o no renuevan. No, 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 el tema es que, a ver, yo lo que, a ver, ¿cómo, cómo explicarlo? Es decir, si toca renovar el contrato y no tienes refuerzos, no vas a dejar que marchen del frente. Habrá una cláusula pequeña en el contrato, seguro. Pues no lo sé, pero yo te digo que es un tema complicado y un tema interesante. Hay Eh, quien dice, mm, y de hecho, bueno, hemos escuchado todos en programas rusos, en esas tertulias que nos ponen ahí de vez en cuando en Twitter, incluso en los telediarios, que hay quien está reclamando esa movilización general, sobre todo en la ala más dura de la política rusa. Están pidiendo que se declare el estado de guerra y que se movilice a todo el mundo. Pero la pregunta es, y la pregunta que yo lanzo al aire, ¿movilizar para qué? ¿De qué te sirve movilizar, por ejemplo, a 200.000 soldados más si no tienes material con que equiparlos? O sea, si no tienes carros de combate para equiparlos, si no tienes vehículos. Y lo que es más grave, esa tropa que has movilizado la tienes que formar. O sea, esto no es que de un día para otro o en 2 semanas recluto 200.000 soldados y los mato al frente. Yo recluto y hace falta 2, 3, 4, 5 meses, según el puesto táctico, para formarlos. sí, sí. Claro, y eso, Y es, Ucrania, cuando movilizó, bueno, y me acuerdo los primeros días que decíamos que tenía que haberlo movilizado antes incluso, y no lo hizo para no dar a Rusia un motivo, ¿no? Para que les atacase. Es cierto que al parar todos los avances aquellos ya en casi en marzo, ¿no? Sobre la ciudad de Kiev, hizo que todo el occidente de Ucrania quedase, digamos, como campo de entrenamiento factible, porque ahora hablaremos de esa pregunta que tengo, que ya te la hice muchas veces. El occidente quedó como campo de entrenamiento factible, también países europeos, ¿no? Como el Reino Unido entrenó a soldados ucranianos en sus sí, cuarteles, y eso hace que pasado el tiempo, como para los afganos dicen que ellos tienen el tiempo y los occidentales el reloj, ¿no? Pues en este caso, Rusia en el tiempo no hizo un aprovechamiento defensivo, no hizo, por lo menos en la zona de Kharkov, no lo hizo, una buena posiciones defensivas, no estableció un sistema a lo mejor en profundidad de varias líneas defensivas, lo hizo solo en una línea que la vimos tipo homeless, ¿no? Y
hizo los deberes, pero Ucrania, aconsejado sabiamente, o porque su Estado Mayor es muy sabio, fue preparando a sus hombres para esta ofensiva, ¿no? Esta ofensiva importante, porque lo que no se haga ahora, durante un tiempo se va a parar el frente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí Ucrania juega con ventaja entre comillas. ¿Y por qué digo esto? Perdón, porque Ucrania está luchando una guerra existencial. Es Sí, decir, claro, está luchando claro, por la la defensa de la patria. existencia de su país. Sí, sí. Por lo tanto, Ucrania desde el minuto uno es un país sin armas, está totalmente movilizado. Y tiene a su disposición a todos los hombres en edad militar para en un momento dado movilizarlos, según le va haciendo falta, y llevarlos al frente. Pero lo ha hecho muy bien, muy inteligentemente, porque está movilizando reemplazos de gente, pero los está formando. Entonces, la gran ventaja que está teniendo Ucrania es que está formando muy bien tanto a su tropa como a sus cuadros de mandos intermedios, enviándolos a Reino Unido, a Dinamarca, a Lituania, parece ser que ahora algunos van a venir a España. Entonces, está formando su personal y evidentemente el personal que Ucrania desplaza al frente está muy bien equipado, cada vez está mejor equipado y mejor armado y está bien formado. Entonces, no es lo mismo enfrentar a un combatiente bien pertrechado, bien formado y muy motivado porque lucha por una causa que cree justa, como es la defensa de su país. Si ese combatiente lo enfrentas a un miliciano que has reclutado a la fuerza, que lo ha sacado de su casa, le has plantado un casco de acero de hace 40 años, le has dado un fusil, en el mejor de los casos, un AK-47, ni un 74, un 47, y lo has plantado en el frente, pues evidentemente a la hora de enfrentarse está claro quién lleva las de ganar. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, todo lo que se ha ido sembrando durante estos 6 primeros meses de la guerra, ahora se está viendo los frutos. Y ahora se está viendo la efectividad de todo eso. Sí, sí. Y ahí estamos también viendo un poco la ayuda, digamos, de los países occidentales empieza a surtir efectos en el verano, sobre todo con los HIMARS que dieron, digamos, un dolor de cabeza estratégico, ¿no? Porque al final las guerras hay que atacar también líneas de suministro, hay que atacar arsenales. Es que esta guerra, o sea, se suele decir que los aficionados hablan de combate y los profesionales de logística, ¿no? Y esta guerra, si lo fijamos, va de logística. ¿Qué ha estado haciendo Ucrania antes de lanzar esta ofensiva? Ha estado casi 2 meses golpeando sistemáticamente todas las líneas de abastecimiento rusas, todos los puntos donde desembarcaban la mercancía de los trenes para meterla en camiones y llevarla al frente, y ha forzado a Rusia a alejar del frente en algunas ocasiones más de 200 kilómetros del punto inicial, esos puntos donde desembarcaban los trenes. Claro, con lo cual ha dificultado la logística, la ha ralentizado y simultáneamente ha estado bombardeando y volando los polvorines que estaban cerca del frente. Como un añadido, y esto no sé si la gente lo sabe o si lo hemos comentado una vez, Rusia no usa el sistema de palet. Rusia no paletiza las cosas. Es decir, el material, la munición, la pieza de repuesto de vehículos llegan en un tren a la estación correspondiente al punto de desembarco y no van paletizadas. Se desembarcan a mano las cajas y se cargan a mano los camiones. Sí, sí. No tiene un sistema de palet que con carretillas lo bajas y lo subes. Y eso, evidentemente, es un hándicap muy, muy importante. Y algo interesante también que comentamos en otros programas, el tema que en los manuales de rusos y soviéticos, y lo estamos viendo aquí, y se comentó mucho, todo se hace por ferrocarril y el transporte logístico cuenta unos 200 kilómetros, es decir, como máximo una división o un batallón o cualquier elemento operacional soviético y por ende ruso, tiene un alcance logístico por carretera de unos 150 kilómetros ya en su máximo estiramiento. Y en los manuales OTAN se han visto obligados a alargarlo, claro. casi al doble. Claro. O sea, con lo cual, el transporte en camión es mucho más vulnerable, tarda mucho más tiempo, ha sido un desastre. Es decir, y Ucrania se ha dedicado durante mes y medio, 2 meses, con los HIMARS, que no olvidemos que Ucrania solo tiene en servicio 16 HIMARS. Sí, no estamos hablando de 50 ni 80, 16 sistemas únicamente. O sea, si tuviera 100 sistemas o 50, imaginaros lo que podría estar formando Ucrania.
Claro, aquí Porque cuando ese es estamos otro hablando tema. de este arma, ¿no? De las distintas versiones que hay del HIMARS, ¿no? Es cierto que todavía hay cohetes o misiles, no, cohetes, sí, más potentes que no se están dando a Ucrania porque podrían atacar incluso el territorio Sí, es un misil. ruso. En concreto es un misil que es el misil de ATACMS, que tiene un alcance de 300 kilómetros. Eso no se le ha proporcionado ni se le va a proporcionar. Sí, sí. Para evitar precisamente que ataquen suelo ruso con esto. Ujú. Pero lo que quiero decir que es muy importante es que la ayuda que se está prestando a Ucrania, y dicho por dirigentes americanos en más de una ocasión, todos recordaremos que Ucrania ha hecho varias cartas a los Reyes Magos pidiendo el oro y el moro, ¿no? Y la respuesta siempre ha sido, a Ucrania se le va a proporcionar lo que necesite en cada momento, no lo que pide. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se ha tenido mucho cuidado de no armar en sobreexceso a Ucrania para permitirle llegar a territorio ruso. Pero solo con ese material que se está dando, ha sido capaz, por ejemplo, carros de combate, no han recibido gran cantidad de carros de combate. Los que recibió de Polonia, algunos de no sé qué otro país ha sido, pero en conjunto no suman más de 200 carros los que ha recibido Ucrania. Si tenemos en cuenta los que ha perdido la guerra, no es una cantidad tan significativa. Sí, sí. No, y de Pero hecho, con eso está siendo en capaz. este conflicto que estamos viendo, en esta ofensiva actual, ¿no? No es el carro de combate el protagonista de esta Blitzkrieg, sino que podríamos estar Bueno, hablando de que en la yo Segunda Guerra discrepo un Mundial. poco. Perdona, yo discrepo un poco. Las imágenes no iniciales, y lo hablamos el otro día, nos mostraban esas unidades de reconocimiento, esas unidades ligeras que se insertaban, creando el caos en las Mm. líneas rusas y retrocediendo. Pero después, las brechas grandes han sido creadas por unidades mecanizadas y corazadas. Bueno, Lo eso que sí, pasa es que sí, sí Ucrania vimos no alguno. tiene tan demasiada. Lo que es curioso, y ayer estuve viendo un informe sobre este tema, solamente el material que Ucrania ha capturado en el frente de Kharkov, no hablo destruido, hablo capturado, estamos hablando de casi 80 carros de combate, 150 vehículos blindados sobre cadenas y sobre ruedas. No vehículos blindados, miento, vehículos de combate de infantería. Vehículos de transporte de infantería, lo que se llaman APCs, otros ciento y pico. Piezas de artillería entre remolcadas y autopropulsadas, cerca de 70 piezas. Mm. Es decir, Ucrania ha capturado material para equipar prácticamente a dos brigadas mecanizadas Y entre ellos un completas. T-90. Dos brigadas. Y entre ellos un T-90 que está novito. Sí, sí, pero quiero decir, después si vamos a material muy específico, como por ejemplo material de guerra electrónica muy específico que se ha capturado íntegro, o sea, el daño que esta ofensiva le ha causado a Rusia es brutal. Y como decían los ucranianos, en plan digamos, de broma, pero es en serio, que el principal suministrador de armas de Ucrania es Rusia. Sí, sí. Porque con todo lo que han capturado ahora, han repuesto las bajas de los últimos 2 meses. No, no. Y lo bueno, que si cogen material un poco anticuado, ¿no? Digamos anticuado de los 80, 90, el ejército ucraniano lo conoce perfectamente, porque es el que usaban ellos. Es decir, Bueno, a- anticuado, pero han capturado varios carros T80, varios carros, o sea, muchos carros T72, pero de los últimos modelos. Es decir, que no es tampoco material tan viejo, ¿eh? no, 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 me O sea, es refiero material viejo, muy no, útil. sino que es el que tenía Ucrania en sus arsenales. Es decir, Claro, Ucrania que al están comienzo de la adiestrados guerra, para utilizarlo. claro, lo que perdió es material soviético. Todas las Claro, generaciones de ucranianos que hicieron servicio militar en blindados lo hicieron en estos carros efectivamente. que están recogiendo abandonados. Es decir, no hace falta un gran entrenamiento porque son gente que ya hizo la mili en ellos. Fíjate hasta dónde llega la imaginación, y como se suele decir, la necesidad crea el órgano, ¿no? Que han capturado un arsenal de un tipo de munición, creo que era munición de artillería contra carro, una munición antigua, obsoleta, que no da muy buen resultado, pero que han hecho, la han adaptado para acoplarla a drones comerciales y Mm. lanzarla desde el aire. Esa munición. Y está siendo muy efectiva, sobre todo contra algunos carros de combate, porque golpean el techo, y sobre todo contra vehículos blindados. Sí, sí. O sea, con lo cual es impresionante la capacidad de adaptación que está teniendo el ejército de Ucrania con respecto a sus oponentes. Sí, sí, yo creo que en las guerras, ¿no? A veces las grandes potencias, no digo que vayan de soberbias, pero tienen sus arsenales hechos, sus soldados hechos, y las pequeñas potencias, cuando se ven invadidas, ¿no? Sacan el ingenio, ¿no? El ingenio
que se sacaron cuando nos conquistaron los franceses, ¿no? En la guerra de la independencia. En todas las invasiones, digamos, los pueblos que se ven invadidos sacan de la necesidad del ingenio, ¿no? Y aquí Ucrania, con sus sistemas de drones, las unidades de bicicletas eléctricas con un low que atacan por los laterales de las columnas, es decir, fueron haciendo innovaciones que tampoco, todo está inventado en la vida, ¿no? Es decir, al final son usos que en Ucrania era la tachanka, en la guerra contra los soviéticos, y ahora es un picado. Pero mira, has puesto un ejemplo histórico, ya yendo a la raíz de tu canal, muy importante, y que te da una medida de lo que es la lucha contra un pueblo que lucha por su existencia. Ya has mencionado la guerra de independencia española contra Francia. En ese momento España se enfrentó a la mayor potencia mundial, que era un imperio francés, al mayor ejército que había en el mundo, y España fue el primer país que derrotó a los franceses. Sí. ¿Por qué? Porque España luchaba una guerra existencial, era por la supervivencia del país. ¿Y eso qué llevó? Pues como tú dices, no solo hay agudizar el ingenio, a que la gente, o sea, en un país en el que hasta los curas se echan al monte con un arma, en este caso, a combatir al invasor, es imposible que le venzas. No puedes vencer a un pueblo así. O sea, cuando llega a ese nivel de implicación con la defensa de su país. Y eso en parte es lo que está pasando en Ucrania. Es decir, tú tienes por un lado soldados regulares rusos que no saben muy bien qué están haciendo ahí, que en gran parte han ido engañados, que seguramente lleven meses desde que se fueron de maniobra, ¿recuerdas?, a la frontera con Ucrania. En noviembre, cuando empezamos a hablar tú y yo. Llevan casi un año sin estar en su casa, que han ido a la guerra casi engañados, y viendo a sus compañeros morir en gran parte, muchas veces masacrados, y tienes enfrente a unos soldados motivados, peleando por su país. Y fíjate una cosa, yo no sé qué porcentaje habrá ahora mismo, pero probablemente un 30 o un 40% de la población ucraniana tiene que tener ya en sus familias y en sus allegados alguna baja en combate o alguna víctima de esta guerra. Claro, eso es algo que todavía no hablamos. No lo hablamos, lo preguntan en el chat, es el tema del número de bajas, ¿no? Aquí, cuando hablamos del éxito ucraniano en la ofensiva, siempre salta alguno de que llevan 10.000 muertos, 10.000 bajas los ucranianos, ¿no?, en la ofensiva. Que analiza la historia y conoce la historia, siempre sabe las estadísticas, ¿no?, de 5 atacantes contra 1 si la posición es dura, o 8, que es más o menos la cifra que se habla aquí. Sí. Pero también en las bajas suele ser superior en el atacante, salvo que haya una retirada masiva o una caída de la moral del defensor, normalmente el que más sufre. Que ha sido el caso. Sí. Se hablaba, pero bueno, aquí como todo lo que se habla de bajas hay que tenerlo cogerlo con pinzas, por parte rusa, de unas 5.000 bajas entre muertos y heridos en esta ofensiva. 5.000 bajas. Por contra, y esto reafirma la gran campaña o el gran control que ha hecho Ucrania de la información. No hay información ni fiable ni no fiable de las bajas ucranianas. Que esto nos está dando, que eso es otra cosa muy importante. En esta ofensiva, Ucrania ha manejado la información de una forma magistral. Porque si nos damos cuenta, toda la información que se ha ido colocando en redes era con 48 horas de retraso. Durante el transcurso de las operaciones no se ha visto ni una sola foto, ni una sola imagen geolocalizada de lo que estaba haciendo Ucrania. Es decir, han controlado muchísimo todo lo que se postea en redes para evitar pasar información al enemigo, algo fundamental. Estoy contigo que el uso de la información en el mundo de que todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Y claro, es esencial. Es decir, ya vimos al principio de la guerra, lo habíamos hablado tú y yo, de la posibilidad de aquellos, de que te posicionasen un vídeo, que el otro día dijo José María lo de las chicas que ligan por internet con soldados rusos para conseguir que les manden una foto y geoposicionarla. También los reels o los bailes de TikTok que te puedes marcar con una antena al fondo del paisaje y cualquier vecino de esa zona reconoce la antena por la forma y bombardean esa zona. Es decir, al final, en estos avances de incluso los vídeos que hay ucranianos, muchos de ellos está esfumado el paisaje, la parte de atrás, para que no se pueda geoposicionar, y cuando se ven, me imagino que es que lo subieron al día siguiente o 2 días después, ¿no? Es decir, claro, pero hay una cosa muy importante, y es que cuando se habla también de la información que recibe Ucrania, de inteligencia que está recibiendo, el apoyo de países occidentales, que es cierto y no es mentira. Ojo, también Ucrania se ha hecho un crowdfunding
y han sido capaces de contratar los servicios de un satélite civil, lo han comprado durante un año y todas sus imágenes. Eso ha sido mediante un crowdfunding que ha hecho la gente. Pero dejamos a un lado, no olvidemos que, como tú bien has dicho, en todos los pueblos ocupados por los rusos hay gente con sus móviles y hay mucha gente que estaba viendo pasar a las columnas rusas o viendo dónde se estaban sus piezas de artillería o sus puestos de mando y con una llamada de teléfono o un mensajito estaban pasando información a las fuerzas ucranianas. Sí. Es que eso es un problema muy gordo. El ocupante ahí tiene un gran problema. Porque no tiene capacidad no tiene cómo cortar eso. Es casi imposible. Gracias, Jacob, por el donativo. Tomaré un café para recuperar fuerzas. Muchas gracias, Jacob. Vamos a la gente. Habíamos hablado de esto y vamos a hablar también de las consecuencias geopolíticas. Es decir, bueno, no quiero que se me echen encima mucha gente, pero esta derrota actual de Rusia, es decir, Rusia sabemos que está ocupando el territorio, no tengo duda ninguna, por favor, lo sé, está ocupando más del 30% del territorio de Ucrania, lo sé de este primer día. Francisco, me voy a mojar yo, ¿vale? Me voy a mojar yo, me pongo chubasquero y voy a aguantar el chaparrón yo. Vale, esta semana, el general Petros, no sé si os recordaréis, fue un general americano que estuvo al mando de todas las fuerzas de Afganistán y que fue posteriormente director de la CIA. Dijo esta semana rotundamente que Rusia ha perdido la guerra. Así lo dijo. Y yo coincido con él. Yo coincido con el análisis que hace el general Petros. Rusia ha perdido la guerra. Y me voy a explicar. Por varios motivos. No tiene capacidad de movilizar más tropas. Como hemos dicho, si las moviliza, tiene dos problemas. Uno, adiestrarlas y equiparlas. No tiene material moderno para equiparlas, porque gran parte del material ya está empeñado. No tiene tiempo para adiestrarlas. Y después, las consecuencias políticas internas que podría tener una movilización general dentro de Rusia, donde cada vez hay más contestación a esta guerra, serían brutales. Porque hasta ahora la mayor parte, el grueso de los que están combatiendo y muriendo en esta guerra, son chavales de repúblicas recónditas de la Federación Rusa. Pero si empiezan a reclutar jóvenes de 18 y 20 años de San Petersburgo y Moscú, de esa parte de la sociedad rusa acomodada, la película cambia. Y no hay nada más que ver los vídeos que se han publicado en internet sobre lo que piensa la gente en Moscú y en San Petersburgo de la guerra cuando le preguntan, y no son conscientes de lo que están pasando. O sea, no tienen idea. En el momento que esa gente la guerra le toque de cerca, la película cambia. No, eso por un lado. Cuando las bolsas, las cajas de zinc, ¿no?, como hacían en Afganistán, lleguen a Moscú, a San Petersburgo, cambia todo como cambió en Afganistán, que llevó la caída de la Unión Soviética. Ahí, yo todavía me acuerdo perfectamente de aquellos trenes que se hablaban en marzo, yo creo que fue al comienzo de la campaña, llenos de cadáveres rusos, que Ucrania ofrecía devolverlos y Rusia no los cogía, ¿no? Y seguirán todavía, me imagino, en Ucrania. Claro, no se puede Putin... de repente que le llegue un tren con 2.000 muertos, con 1.000 muertos, con 500, no puede, es decir... también... Perdona. No, eso, que la opinión pública la puedes tener controlada, ¿no? Pero es muy difícil controlar, que es casi mejor que te vengan cada semana 50 muertos a que los tengas almacenados en un tren en Ucrania y te los suelten todos de una vez, ¿no? Claro. Después también, ¿por qué otro motivo o qué otra razón aduce para hacer esta afirmación? Por otro lado, el estado de las Fuerzas Armadas rusas es realmente penoso. Su fuerza aérea está desaparecida. Solamente en esta operación en Kharkov han sido derribados en cuestión de una semana 5 aviones. Si no me equivoco, han sido 4 Su-30 y un Su-25. Es decir, la Fuerza Aérea rusa es totalmente inoperante. Tanto por capacidades como por falta de municiones de precisión. Ya lo comentamos el otro día. No tiene munición de precisión con la que actuar. Su stock de misiles guiados es muy escaso y lo usan para cosas muy concretas. Eso sí. Eso habíamos hablado, Lucas, claro, hay mucha gente que no nos conoce. Nosotros llevamos hablando desde febrero del tema y me acuerdo perfectamente que comentabas que, teniendo en cuenta el stock ruso, para una guerra dura, me acuerdo que decías 15 días de armas inteligentes, ¿no? Que a partir de ese momento tenía que usar tontas. Lo que hizo Rusia no fue hacer un shock and power, que es la estrategia norteamericana de los 2 primeros días, machacar todos los puntos de inteligencia, logística del adversario.
No digo poblacionales ni civiles, sino militares. No lo hizo en parte, según unos, en una especie de admiración sin crítica, que no quieran dañar las estructuras, pero militarmente haces más daño si prolongas la guerra, ¿no? Es decir, si haces un shock and power a la americana, en 2 días destruyes toda la capacidad defensiva ucraniana y esas columnas que avanzaban hacia Kiev hubiesen entrado fácilmente, pero comentabas que no tenía para usar, digamos, de una forma potente, ni un día ni 2, y lo que iba a hacer era prolongar su uso durante 15 días o un mes, pero débilmente. Lo que hizo, claro, cuando se fue prolongando la guerra mucho más, fue... Pero si es que además han estado utilizando misiles antibuque contra objetivos terrestres, misiles antiaéreos como el S-300 contra objetivos terrestres. Es decir, eso te está demostrando que no tienen un stock, o sea, que el stock que tienen lo están conservando para cosas realmente importantes o cuando les haga falta de verdad. Sí, sí. Otra cosa muy significativa, en esta ofensiva de Kharkov, la aviación ha estado desaparecida, ya lo comentamos el otro día, porque si tú quieres frenar esta ofensiva, cuando tienes las tropas en contacto, necesitas munición guiada de precisión en los aviones y personal especializado en tierra que guíe los aviones. Rusia no tiene ni una cosa ni la otra, por lo tanto no podía emplear la aviación. A eso le sumas el paraguas antiaéreo ucraniano, con lo cual la aviación te olvidas de ella. Pero redundando en este tema de la guerra, de por qué ha perdido, hay un factor que no se está teniendo en cuenta. Y es que el error de cálculo de Putin ha sido, bajo mi punto de vista también, él ha jugado la guerra en 2 planos, o en varios planos, pero no solamente el militar, sino el plano económico y el plano de resistencia. Y ha jugado con el tema del gas, por ejemplo, y de la crisis que va a provocar en Europa. ¿Qué ocurre? Que el momento que Europa ya ha asumido de una vez y por fin ha asumido que no va a haber gas ruso, o sea, que no va a haber gas ruso este invierno, pase lo que pase, aunque mañana se firme la paz, Rusia no va a suministrar gas. Entonces, Europa ya sabe que este invierno, y con perdón, la va a pasar canutas, por no emplear otro término. La vas a pasar, sí, canutas y frío, muy frío. Bueno, España libra hasta que Argelia nos corte. Bueno, a nivel económico y a nivel industrial. Sí. Entonces, ¿a Europa qué le queda? Solamente le queda un camino, seguir adelante apoyando a Ucrania, porque ya no tiene vuelta atrás. Quiero decir, las consecuencias negativas de todo esto ya las vamos a tener sí o sí. Con lo cual, ¿qué ha conseguido? Pues que Europa se una más y que ese apoyo a Ucrania sea cada vez más firme y más unánime. Sí. Con lo cual, eso ha jugado en contra de Rusia. Y ya para rematar todo el tema yo creo que es interesante hablar del aislamiento que tiene Rusia ahora mismo. La cumbre que ha habido esta semana pasada en Shanghái, si de algo ha servido y algo ha demostrado, es que Rusia está totalmente aislada. O sea, el trato que se le ha dado a Putin, como el primer ministro indio, le ha dicho a Putin a la cara y delante de periodistas que este no era momento para guerras. Como China también ha expresado su preocupación y su incomodidad por lo que está pasando, hasta tal punto que Putin ha llegado a decir en público que hará lo posible porque esto acabe cuanto antes. Es decir, en teoría los 2 principales aliados de Rusia, o no aliados, los que están echando una mano entre comillas, comprándole el gas y el petróleo que no le compra Europa, le han dicho a la cara que esto así no puede seguir. Aquí es un tema, a ver, estamos jugándonos todos, ¿no? La economía, ¿no? El mundo viene de una crisis económica por culpa del COVID muy potente y claro, ninguna nación quiere enfrentarse a otra crisis como la que estamos enfrentándonos por una guerra, ¿no? Por una guerra que a China no le importa, a la India no le importa, digamos, no es un marco geoestratégico, es decir... Bueno, a China sí le importa mucho, y a China le importa porque esta guerra... Bueno, porque tiene cereales en Ucrania, sí. Perjudica sus intereses económicos, a China sí le importa muchísimo, además. Sí. Es cierto que tenía plantaciones enteras y cosechas compradas en Ucrania, no sé si el 30% de las cosechas, eso es cierto, sí. Pero bueno, hablando de China y hablando de Rusia, que nos parecen amigos y aliados, ¿no? Porque hace poco hubo Paco, por terminar el argumento que está ampliando, perdona, por dejar cerrado el tema De todas formas, y que no se me entienda mal, cuando yo digo que Rusia ya ha perdido la guerra, no quiere decir, como saldrá gente diciendo después, que Ucrania vaya a llegar hasta Moscú. No. O sea, hay que definir qué significa perder la guerra. Y perder la guerra para Rusia es no conseguir los objetivos que se marcaron el día 1 de la invasión. Y no va a conseguir prácticamente ninguno de esos objetivos. Es más, casi con toda seguridad,
va a conservar Crimea, porque Crimea es un punto no-go, es decir, que no se va a permitir que Ucrania retome Crimea, eso está claro, a pesar de que Zelensky tiene que decir y tiene que vender a su población que va a retomar Crimea, porque es lo que tiene que decir en este momento, pero eso no va a pasar, Occidente no le va a dejar, pero seguramente esto va a quedar con lo que ocupó Rusia en el 2014 del Donbass, quizás incluso pierda algo de eso, parte, y con suerte con un corredor terrestre que una Crimea con territorio ruso. Eso es, digamos, una situación que yo creo que va a quedar, y es por lo que digo que Rusia va a perder la guerra, porque no va a conseguir ninguno de los objetivos iniciales marcados. Esto siempre hay que entenderlo. Una guerra no consiste, bueno, sí consiste en matar más gente que mueran de los tuyos, pero en realidad la guerra no es eso. La guerra es conseguir unos objetivos que te marcas previamente, unos objetivos políticos que a veces están claramente establecidos en las negociaciones previas o en las noticias previas, pero no es en sí como un videojuego, ¿no? Que consiste en avanzar puntos, ¿no? No. De hecho, los buenos videojuegos, ¿no? Estos juegos de estrategia real establecen valoraciones de las ciudades por puntos clave, fines políticos, es decir, la guerra es algo más que matar y que destruir. La guerra es conseguir unos objetivos que no puedes conseguir por otros medios, ¿no? Ya lo decía Maquiavelo y Clausewitz, ¿no? Es que la gente en eso no lo entiende. Tú puedes perder una guerra ganando. Eso nos ponemos un ejemplo que es la Primera Guerra Mundial. Alemania ocupaba la mitad de Bélgica y parte de Francia y perdió la guerra porque no fue capaz de mantener la industria, no fue capaz de mantener... Voy a más. Para Rusia, ¿qué ha conseguido Rusia con esta guerra? Ha conseguido que Finlandia y Suecia formen parte de la OTAN, ha conseguido que su imagen mundial, la imagen de sus fuerzas armadas quede totalmente desacreditada, que su industria militar también quede totalmente desacreditada, con el golpe económico que va a significar eso. Ha conseguido ser un paria internacionalmente, porque sí, China y Rusia e India le compran petróleo y gas, pero el día que China e India decían dejar de comprar petróleo y gas, Rusia se hunde. Rusia ahora mismo depende de China y de India. Está en sus manos. Claro, es que a día de hoy Rusia, si sigue todo así y alejado de Occidente, digamos, de Europa sobre todo, que era un tema, bueno, interesante de intercambio, ¿no? Al final se intercambiaban dinero, no le pedíamos tampoco cambiar su forma de política, ¿no? Nos aceptábamos su gas, pero ¿qué pasa? China, llegará un momento que si Rusia, ¿no? Pierde todo lo que estamos hablando ahora mismo, de su poderío militar, de sus repúblicas afines, que hablaremos ahora de ellas, ¿no? Esas de Asia Central y el Cáucaso, se va a convertir en un país, bueno, no digo de segunda, pero un país que en PIB es de segunda y va a estar destruido militarmente, por lo tanto se va a convertir en un en un proveedor cautivo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando tú eres una empresa, ¿no? Que ofreces un producto a un solo empresario, eres cautivo de él, es decir, al final el que tiene el sartén bajo el mango no es el que te vende solo a ti, sino el que solo te compra. Es decir, cuidado con ese tema porque a veces alguien dirá, no, mira, pues China va a depender de Rusia. No, cuidadín. O Rusia de China, porque si deja de comprarle o le establece un precio, pues ahí... Efectivamente. Ahí estamos, estoy contigo que comparto eso. Y de hecho, el problema que puede plantearse en Rusia, ¿no? Que yo creo que es lo más problemático que puede tener Rusia ahora a un plazo corto, no es en sí el tema, digamos, de lo que pueda pasar de aquí a unos años, ¿no? Con el gas, con las sanciones económicas que destruye su economía, aunque el precio del gas está muy alto, eso es cierto, y puede que solo vendiendo a la India o solo vendiendo a Rusia compense las pérdidas económicas. Lo que le va a pasar a Rusia y le está pasando, ¿no? Es algo más difícil, porque el dinero se puede recuperar, más tarde o más temprano. Lo que es más difícil recuperar es, por ejemplo, la organización del Tratado de Defensa Común, esta que tiene la OTSC, esta que tiene en el sur de... El tema ese. Eso es muy importante porque es lo único que le queda, digamos, como potencia, ¿no? Su OTAN. Y tampoco le queda ya. Y tampoco le queda. Pero dejar el tema económico cerrado, también no le van las ventas de gas y de petróleo cuando esta semana Rusia ha anunciado un recorte del 10% del presupuesto en todos sus ministerios. Bueno, entonces, ¿no? Eso nos está indicando ya que las sanciones económicas
que estaban mal diseñadas, que puestas de tiempo y algunas de ellas ineficaces, al final, a medio plazo, empiezan a hacer daño. Y están obligando a Rusia a reducir su presupuesto. Esto es importante. Esa esfera de influencia que tú comentas que le quedaba a Rusia, tampoco le queda. ¿Y por qué? Porque el conflicto de esta semana pasada entre Armenia y Azerbaiyán, que habría que ver por qué precisamente en este momento salta ese conflicto y se monta lo que se ha montado, que eso no es casual. ¿Qué ha pasado? Armenia ha apelado a ese tratado, al CSTO, pidiendo ayuda a Rusia, y es como si un país OTAN invoca el artículo 5. Y dice, ¿Y qué ha hecho espera, Rusia? espera, que no te cojo la llamada. ¿Y qué ha hecho Rusia? Rusia ha dejado a Armenia tirada. Sí, sí. O sea, con lo cual, de hecho Armenia ha dicho que va a abandonar el pacto, porque no le sirve de nada. O sea, con lo cual, esa esfera de influencia que aún mantiene a Rusia también se le ha caído. ¿Y hoy no fue Pelosi? ¿O ayer? Ayer fue, claro, porque Armenia, evidentemente, se ha echado en brazos del primero que le da un poquito de cariño. O sea, Armenia se ha visto, la situación que se ha visto que Rusia la ha dejado tirada y evidentemente Armenia se echa ahora mismo en brazos de cualquiera que le dé un poco de calor, por así decirlo. Pero es que esto hay que dar vueltas al tema y que la gente se dé cuenta de que a perro flaco todos son pulgas. Eso es algo que más viejo que el andar. Pero también al mal amigo todos son ex amigos, ¿no? Es decir, si yo, Armenia, te soy fiel más o menos a una manera que puede mi economía y puedo yo y mi geopolítica. Y cuando me atacan, ya no a mi república amigueta que tengo yo en territorio adjaso o lo que queramos, en Nagorno-Karabaj, sino a mi propio territorio, ¿no? Y pido la protección, no vienes, pues si me llama la Pelosi, yo la recibo, ¿no? Es decir, esto es importante Claro. porque estamos hablando de un país miembro de la OTAN rusa, ¿no? Recibiendo a la presidenta de la Cámara, digamos, del Congreso norteamericano con todos los honores. Y eso es muy fuerte, ¿eh? O sea, y en mitad del conflicto, es decir, sí. con lo cual eso también ha demostrado, junto con lo que hemos comentado de lo que se ha visto en esta cumbre de Rusia y China, de India y de China, que Rusia también está perdiendo la influencia que tenía en esa república del Cáucaso, con lo cual se está viendo aislada y esto nos lleva, fíjate, a un tema que ya tratamos en su día, que es que la única zona o área geoestratégica que le queda a Rusia donde quizás intentar ejercer su influencia, su poder, es el Ártico, que ya venimos tiempo avisando de que va a ser la nueva zona de conflicto y de enfrentamiento. sí. Pues fíjate como todo se va cerrando y todo parece ser que nos va llevando hacia esa zona. Sí. De hecho, voy a comentar una cosa ahora y después ya añades tú también. Esto es el Cáucaso, ¿no? Tenemos un mapa aquí, el mismo del Cáucaso. Ahí tenemos Armenia, Azerbaiyán, el problema de Nagorno-Karabaj. Y después un poco, voy a mover un poco el mapa, digo, para que nos veamos un poco también la situación. Tenemos aquí a Georgia, que es un país que sufrió en aquellos Juegos Olímpicos de China la invasión rusa por Osetia, ¿no? Por Osetia del Norte y Osetia del Sur. Me imagino que Georgia va a intentar en breve, ¿no? Pues no digo atacar a Rusia porque no va a poder, sino a Osetia, que no está reconocida por nadie salvo por Rusia, o tampoco. No estoy yo dudando ahora porque Rusia tiene una costumbre un poco extraña, ¿no? De montar líos en países o ayudar a que se monten y después no reconocernos, ¿no? Como a Transnistria, al Donetsk y Lugansk, que los reconoció ahora en febrero, después de casi 6 años. Sí, es una costumbre un poco peculiar, vamos a decir. Sí. Y después nos queda todavía más, ¿eh? Porque yo tengo aquí el mapa y este mapa se calienta, ¿no? Esta es la zona del Cáucaso, que es interesante porque tiene que ver con Turquía y su derecho y su sueño, ¿no? De crear una alianza turcomana o de países de turcos, ¿no? Que ahí ya no Claro, están, pero todos además, están, ¿no? si miras el mapa bien y te fijas en un tema muy interesante que enlaza con todo lo que está pasando, ¿qué es ahora mismo, o cuál es el recurso crítico ahora mismo en Europa? El gas. Ahí está. Claro que es el gas. Pues resulta que si tú miras el mapa y miras Azerbaiyán y su costa en el Caspio, resulta que en esa zona del Caspio hay yacimientos de hidrocarburos, no que se crea que hay, que ya los hay y se están explotando. Con lo cual, todo lo que se explote de ahí, si se consigue o si Azerbaiyán consigue hacer ese corredor y que le lleve a tener frontera prácticamente con Turquía, podría pasar directamente todos esos hidrocarburos de Azerbaiyán hacia Turquía y de Turquía hacia Europa. Es decir, ahí detrás la mano turca también la tenemos ahí detrás. No, claro, aquí el mapa hay que verlo bien porque hay que estar en geografía caucásica, que es un poco complicado. Azerbaiyán, que por un lado es lo que comentas muy bien, que hay gas y petróleo en Bakú, esa zona por ahí siempre lo hubo, incluso en la Segunda Guerra Mundial,
para salir tiene que pasar por Armenia o por Georgia. Podría por Georgia, con un rodeo. Porque para el sur tiene Irán. Y por Irán no es fácil que pase porque Irán tiene sus intereses en esa energía, ¿no? Pero después también es muy interesante el tema de Kazajistán. Que Kazajistán hace poco, si no recuerdo 15 días o por ahí, Rusia le cortó, no, más, hace 2 meses o por ahí, porque le cortó durante un mes la salida de gas kazajo a través de Rusia a Europa, diciendo que había un problema en una de las válvulas y tal, y le cerró todo el gas. Esa medida, para fastidiar a Europa, en el fondo rompió más aún las relaciones entre Kazajistán y Rusia, ¿no? Porque Kazajistán quiere vender gas a quien se lo compre. Y de hecho está planteando ahora el famoso gasoducto del Caspio, por el lecho del Caspio, para pasar de Kazajistán a, entiendo que a Uzbekistán. No, perdona. No, espera. Espera, hostia, me estoy liando, espera. A Azerbaiyán, y de Azerbaiyán pasar ya al gasoducto que estamos comentando. Es decir, al final... Ocurre que al final quien está peleando ahí, quien está peleando por convertirse en el hub gasístico de Europa, es Turquía. No solo con esa zona, sino porque también resulta que en los yacimientos que a día de hoy están en explotación en el Mediterráneo Oriental, principalmente en manos de Israel y en manos de Egipto, si ese gas se lo quieren vender a Europa, no tiene más remedio que ir a plantas regasificadoras en Turquía, que tienen esa capacidad, volcarlo al gasoducto, y Turquía sí tiene gasoducto directo hacia Europa, con lo cual Turquía se está posicionando para ser ese hub gasístico que supla, si no en su totalidad, en gran parte, la escasez de gas ruso. Sí. Otra cosa porque Turquía tiene un problema económico muy grande, y esto le ayudaría muchísimo a paliar en gran parte su penuria económica. Bueno, ahí tenemos un Además, programa, Lucas, es un tema que el sobre... hogar puede vender, que tiene elecciones dentro de unos meses y que necesita vender algo porque por primera vez en muchos años corre riesgo de perder las elecciones. Sí, sí. Incluso en manos de los conservadores, digamos, tradicionales, que había llegado a prohibir cuando el golpe estaba. Es decir, una nueva versión de esos. Porque esto hay que recordar que hay los conservadores tradicionales, que son, digamos, en Turquía, laicos, y los islamistas, que es él, ¿no? Es decir, esto es importante, entender un poco la política. De hecho, ese líder, digamos, al que lo tiene en exilio y cuyos partidarios cada 2 por 3 los detiene, por los considera terroristas, al principio era aliado suyo, que era Fethullah Gulen. Sí, sí. El llamado Opus Dei turco. Interesante sobre este tema también, es que se va calentando todo, ¿no? Después voy a también meter otro factor en esta zona. Hay unos combates, no nos vamos a meter porque se sabe muy poco, ¿no? Es en la zona, vuelvo al mapa, perdonad un momentín que estoy aquí con varias cosas. Mapa, aquí está. Es en la zona, aquí está, Kirguistán, a ver si nos encuentro, y Kirguistán, ¿no? Es decir, estos que hubo enfrentamientos estos días. Sí, entre Kirguistán y Tayikistán. Aquí tengo a Tayikistán, pero Kirguistán no lo encuentro, espera. Que tiene que ser este. Tiene que ser este, pero no lo pone en el mapa. Tiene que ser este. El capitán... No, esto es... No. Tayiki lo encuentro. Lo que no encuentro es Kirguistán en el mapa. Afganistán está ahí. Bueno, comenta un poquitín y ya pues si no busco otro mapa para que lo vea. Aquí está, Kirguistán. Ya está. Sinceramente, la explicación a esos choques ahora no la tengo muy clara. No tengo muy claro qué es lo que ha motivado realmente. Lo único que sí tengo claro, igual que he dicho antes, es que no es casual. Y de que esto, evidentemente, ha habido algún interés por parte de alguien en azuzar el asunto en esa región, ¿vale? Y calentar ahí el tema. Es que el tema es que son los dos miembros de la Organización de Seguridad del Tratado Común, ¿no? Los dos creo que no. Sí, Kirguistán desde el 94 y Tayikistán desde el 94. Pues sí, ahí me pillas. No, bueno, es la wiki, pero bueno, sí. Que alguien tiene mucho interés en calentar el ambiente en esa zona. ¿Pero por qué? Por lo que te he dicho. Primero, porque es una forma de debilitar a Rusia y aislarla mucho más, quitándole una zona de influencia, claramente. Y por otro lado, porque ahí hay quien tiene mucho interés
en sacar beneficio, que es Turquía. Mm. Hay que tener en cuenta que están jugando con áreas de influencia, por un lado de Turquía, por otro lado de Irán y por otro lado de Rusia. Y ahí, en cierta medida de China. También tiene algunos intereses en la zona. ahí te va a meter Especialmente yo en Kirguistán. ese factor China, porque hay que entender o conocer la nueva ruta de la seda, ¿no? Esta ruta de carretera, Efectivamente. que en teoría hay varios Pasa ramales, por pero Kirguistán. claro, el que es de ferrocarril, el que está haciendo mucho es esta zona occidental musulmana, ¿no? De China, que pasarían por Kazajistán y ahí está el mayor puerto seco del mundo. Es un puerto seco muy importante, chino. Y hace poco, este jueves, el jueves pasado, fue China y fue Rusia aquí a Kazajistán, ¿no? Para tratar el tema un poco de las relaciones mutuas y el tema, claro, si Kazajistán cae en la órbita china, todo el Asia Central, estos países todos, que están al sur de Kazajistán, porque Kazajistán es el que cubre todos por el norte, Sí. pasarían a control chino también. Es decir, ahí China tendría un gran mercado y sobre todo un provisionamiento de materias primas importante. Kazajistán es un gran productor de gas y petróleo y tierras raras y todo lo demás. Y también, claro, aquí nos vamos a complicar un poco más, ¿no? Justo sería rodear aún más a la India. La India estaría más rodeada todavía por China. Lo Claro, digo esto pero porque es importante que entendamos sí, todo elementos. se va enlazando, evidentemente. Pero en este caso concreto, aquí el objetivo de todo esto que está pasando, el principal objetivo es aislar a Rusia y dejar a Rusia, o sea, quitarle sus áreas de influencia y dejarla, digamos, a los pies de los caballos. Demostrar ante el mundo que es incapaz de cumplir sus acuerdos, que es incapaz de defender un país al cual se ha comprometido a defender, como ha sido el caso de Armenia, y hacer saltar por los aires una asociación que en teoría lideraba Rusia y que de facto ha saltado por los aires. Luego, la operación que se ha hecho ha sido, entre comillas, del libro. Es decir, Rusia está ahora mismo mucho más aislada de lo que lo estaba hace una semana. No, no, evidente, no, no. A ver, esta organización de seguridad del Tratado Común, Organización del Tratado de Seguridad Común, perdonar, ha demostrado que de común no tiene nada, porque se enfrentan entre ellos, entre kirguizos y tayikos, y Y de seguridad cuando menos. Armenia pide ayuda, nadie le responde, o sea, ningún país le respondió. Pues al final, pues yo abandono y me voy a alguno que me ofrezca algo más guay, ¿no? Y a lo mejor es China el que ofrece algo. Bueno, y Estados Claro. Unidos, que ya fue a Armenia ahí a hablar, ¿no? Pues Sí, sí, efectivamente. es interesante esto porque una cosa que tenía miedo Putin, leyendo el libro este que estuve leyendo el verano, porque son casi 1000 páginas de libro, el de los hombres de Putin, una cosa que él tenía mucho miedo en el 2000, le dio el poder Yeltsin, era la desmembración de Rusia, ¿no? Es decir, Rusia a los más... a la gente más sencilla que dé brochazos, ¿no? Ve a Rusia como un todo, ¿no? Es decir, son todos eslavos, son todos rubios y son todos las No, chicas no, no. rubias, ¿no? ¿A qué va? Pero la realidad es que la población que más está creciendo, la población que más niños tiene, es la población de las repúblicas asiáticas, más del sur, esos territorios que son o musulmanes o son de origen Mongolas, étnico muchos mongol-turco, ¿no? mongoles. Turco-mongol. Lo que Claro, pasa es que eso es un grave peligro, además, que si esto, como hay gente que dice, no, Rusia tiene que desaparecer, o sea, si Rusia tal como la conocemos desapareciera y esto se atomizara y se convirtiera en varias repúblicas luchando entre ellas, todas ellas o gran parte de ellas con acceso a armas nucleares, eso sería una pesadilla. Es decir, no deseemos eso, no sea que se no, cumpla no, no. y tengamos un problema. No, no, eso es algo bueno, en la época de la Guerra Fría, cuando la perestroika y cayó Rusia, es algo que Estados Unidos dicen que estaba tentado a provocar movimientos independentistas dentro de Rusia, pero después se dieron cuenta ya que era mejor mantenerlos unidos para evitar esa caída, Sí, ¿no? sí, de sí, sí. arsenales, caída de armas en grupos armados muy poco fiables, ¿no? Es decir, Efectivamente. de hecho, un caso, por ejemplo, tenemos de la dificultad de manejar arsenales nucleares, es el caso de Ucrania, ¿no? Cuando Ucrania vino la Guerra Fría, tenía el mayor, casi no digo el mayor, porque el mayor está en Murmansk, en la zona norte del Ártico, pero tenía una gran parte de los misiles nucleares soviéticos
y no, No los quiso, y o no, sea, se deshizo de ellos. no podía hacerse con ellos. Y en vez de dejarlos abandonados y que se los fuesen robando, como en las películas y en las novelas de Tom Clancy, ¿no? Para evitar Es eso, que se los dio a Rusia. hablando mal y pronto es un marrón. O Sí, sí, sea, si no tienes capacidad, hablando mal y pronto es un marrón y gordo además. sí, sí. O te financia Estados Unidos una desmantelización, ¿no? de las armas, Que no es o van barato. cayendo Que no es barato. en manos peligrosas, ¿no? Sí. Pues no sé si ese momento, yo creo que tratamos todos los puntos que íbamos a tratar. Nos falta un Sí. poco los problemas internos de Rusia, que son muy complicados porque la niebla de la guerra es compleja, pero el telón de niebla que tenemos, ¿no? Este telón, no digo de acero, ¿no? Porque no es el telón de acero de antes, sino un telón digital. Pero por resumir un poco eso, lo podemos tocar muy rápidamente. El principal problema interno que tiene Rusia ahora mismo, y que la gente no se va a engaño por ahora, es que las principales críticas a Putin que está recibiendo no vienen por quien critica la guerra, No, no. vienen por aquellos que critican que ha sido demasiado blando. O sea, que ese es el peligro. Es decir, a día de hoy, probablemente Putin sea el mayor garante de que esto no vaya a más. Y esas palabras de Putin en la conferencia, cuando dijo, haré todo lo posible porque esto acabe cuanto antes, y si unimos a ciertos llamamientos que hizo la semana pasada Lavrov a su forma para negociar y demás, seguramente, digamos, la mayor garantía que tenemos de que esto no vaya más y se encuentre una salida en cierto modo negociada es Putin, porque la mayor crítica que está recibiendo es de gente que le está pidiendo mucho más dureza. Entonces, ese es a día de hoy, bajo mi punto de vista, el principal problema interno de Rusia. Claro, aquí la Los pregunta, factores. claro, estoy contigo, porque a ver, Putin lo acusan de blando, es decir, no es que no lo están acusando de haberse metido en una guerra que no se tenía que haber metido. Sí, El Partido Comunista, que es el que, digamos, antes que el partido de la Rusia Unida apoyaba la intervención en el Donbass, es decir, el Partido Comunista, que es el segundo, creo que es en la Cámara rusa, ya apoyaba la intervención mucho antes, es el que movió, incluso el que hizo la sí, propuesta de reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, fue el Partido Comunista. El partido de la Fuerza de la Rusia Unida se unió, está claro que se unió, el partido de Putin, pero hay un espectro político que incluso ya no tiene representación, que era aquel Zirinovsky, ¿no? Y que existe en sí. Rusia, pero el propio Mendeleev, no digo que criticas a Putin, pero pide más un cambio en la forma de transcurso de la guerra, ¿no? Pero aquí, claro, aquí nos viene el dilema, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes cambiar el curso de la guerra si no tienes más ejército? O el ejército que tienes ya dejas a todo lo que te queda en el Pacífico, lo llevas todo para Asia, los 50.000 que desfilaron el otro día en los ejercicios estos de Vostok, en el Pacífico, ¿qué llevas? Es decir, los milicianos, los nuevos Eso, reclutas. o haces alguna tontería, que de la que hemos hablado alguna vez, No, a ver, y la tontería voy a y que poner en la portada para que la gente que ahora está hablando del tema sepa que aquí en Bellum Artis, Lucas en marzo y Willy Pulido, que va a volver la próxima semana, ya hablamos en marzo del uso de armas nucleares tácticas como una posible forma de romper un bloqueo, ¿no? Una situación. sí, pero fíjate lo que dijo, creo que fue ayer, Biden en una entrevista que le hicieron y le plantearon esta posibilidad y la respuesta que dio Biden fue don't, don't. O sea, le dijo a Putin, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Porque evidentemente, y me dijo, porque esto habría un escenario jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que Y dijo no fue eso quiere decir, exactamente. No es y que no no lo quiere hagas que te decir, voy a hacer algo, sino que abriría un escenario que no se había visto que no se había claro, visto. ¿qué ocurre? Que eso no quiere decir que la respuesta vaya a ser nuclear, Ujú. si son armas nucleares tácticas dentro de Ucrania. Pero quizá la respuesta sí pueda ser convencional y se decida que fuerzas aliadas intervengan en Ucrania y borren del mapa cualquier vestigio de tropas rusas dentro de Ucrania, sin Sí, sí, entrar sí. en Rusia. Sí, Pero sí, todo lo sí, que hay sí. en Ucrania lo borren del mapa. Porque a día de hoy hay capacidad para eso, No, usando armas evidente. convencionales. Entonces, por eso le dijo a Putin, ni se te pase por la cabeza. Dijo, no, no, no. Sí, sí, Entonces, porque lo que y dijo creo que Putin era, es... claro,
Que era cambiar Yo las digo, reglas de la guerra. claro, entonces yo creo que Putin es lo suficientemente experimentado y a pesar de que sea todos los adjetivos que le queramos poner, pero es lo suficientemente listo también como para no hacer esa tontería. La gente que ocuparía su lugar, en caso de que Putin no estuviera, no tengo yo tan claro que tengan esa claridad de ideas y fueran tan sensatos. Mm. Aquí, bueno, hay gente que está diciendo que Rusia se piensa que usó el 20% del ejército. A ver, los ejércitos eh, rusos, la mayor parte, como todos los ejércitos, bueno, Lucas, que es analiza los conflictos bélicos muy bien. eh, una cosa es los números que nos pone la Wikipedia, otra cosa son los números teóricos que existen en las unidades, otro los números reales que existen en las unidades y otra la diferencia entre combatientes y unidades de apoyo. Es decir, los ejércitos pueden Claro, tener... pero aparte de eso, en este caso, perdona, y hay un matiz importante, todo lo que ha dicho tiene razón, hay que tener todos esos factores en cuenta, pero sin tener en cuenta esos factores que evidentemente influyen, cuando se habla de que Rusia puede tener o tiene un ejército de 1 millón de hombres, nos olvidamos de que ese millón de hombres, prácticamente un 70%, son de reemplazo, Claro, personal de reemplazo, y que profesionales tiene unos 300.000 máximo. De mm, esos 300.000 empleó, o 100 y pico mil, ha empleado en la campaña de Ucrania al principio 150.000. Y de esos 150.000 se estiman que aproximadamente bajas entre muertos y heridos pueden rondar los 70.000. Es decir, la mitad ya no son aptos para el combate. La sí, mitad, con lo cual, es decir, Rusia ha perdido prácticamente al final el 50% de su capacidad de combate convencional, sí, en sí. global. Estoy contigo Porque que una realmente cosa esa son... tropa de reemplazo no puede emplearla porque no es tropa que esté bien adiestrada, no es tropa que tenga material de primer nivel, por lo tanto eso no es realista. sí, sí. Coincido totalmente contigo. Podemos hacer el turno de preguntas. El que quiera hacer Sí, preguntas, eh, pone @belunartis y ya le saldrá mi nombre y hace la pregunta. ¿Vale? Si hay mucha gente hoy, hay como 1100 o por ahí ahora mismo. Por lo tanto, ir haciendo preguntas y yo intentaré ir eligiendo las que me parezcan que no están ya respondidas en el programa. Mientras tanto, bueno, a la gente le animo a conocer el canal. Sois nuevos la mayor parte de los 1100 y por lo tanto os animo a ver los programas que tenemos sobre el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania o la operación especial, como queréis llamarlo. Yo lo llamo guerra en Ucrania. Podéis ver todos los programas que hay con Lucas, con José María, con Willy Polido, con Triana, con Draco, que habla de aviones. Bueno, tengo muchos programas. Yo creo que es uno de los canales que más trató el tema. Es verdad, Lucas, que nos trataba mal el robot de Google, ¿no? Y no nos mostraba a mucha gente. Y después os invito a ver los programas de historia militar yo que... eso, ahí voy a hablar yo por ti, Paco. Sí, De los programas de historia militar hay algunos que son auténticas joyas, ¿eh? O sea, que invito a la gente. Todos tenemos un tema que nos gusta más dentro de la historia o que nos atrae más, que indaguen en el canal, que se muevan por los diferentes programas, porque si hay algún tema que les guste en especial, hay algunos programas que son auténticas maravillas, ¿eh? Y no, es mi opinión personal, que soy sí. también oyente del programa. Yo, por los invitados que vienen y amigos, puedo decir que son muy buenos programas. Y lo importante es verdad que no son de 10 minutos, no son de 5 minutos, son de 2 horas casi todos, pero es Sí. para conocer de verdad los hechos. Los hechos, está bien ver un programa de 5 minutos que te resuma algo, yo los voy a hacer, pero no puedes conocer algo de verdad leyendo una noticia en el periódico ni leyendo 5 minutos viendo un YouTube, ¿no? Es decir, las cosas hay que profundizar en tiempo, analizando, conociendo los porqués de las cosas, ¿no? Y si una guerra tiene un contexto de 1 hora, pues hay que contar el contexto porque si no, no se entiende la guerra, ¿no? Y aquí tengo programas sobre la guerra de Ucrania, sobre la guerra de independencia de 1917 de Ucrania contra Rusia, la participación ucraniana en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay tema para entender el porqué de las cosas y lo más objetivo que puedo. Es decir, cada persona que viene aquí y yo tengo una forma de ver, pero intentamos ser bastante objetivos. Hay días que me llegan a insultar de las dos formas. Me llaman por una cosa y por otra. Es decir, a ver Bueno, si os centráis y vais calificándome bien. eso el Eh, chubasquero ya sabes que hay que tenerlo puesto siempre, que siempre nos cae algo, sí, sí, no hay sí, problema. siempre. Vamos a ver qué preguntas hay y vamos ahí.
Bueno, la carencia cíclica de suboficiales, sí, ahí tenemos un programa que tratamos el tema con David Díaz Cabo, y hice un short de 10 minutos sobre la carencia de suboficiales, y él es suboficial de Ejército Español, mejor dicho, y lo cuenta, la importancia, y también Lucas lo contaba ya en febrero, que era uno de los problemas que tenía el ejército ruso. Rusia, por ir muy rápido, no tiene, por así decirlo, un cuerpo de suboficiales como tenemos en España. Es decir, adolecen de ese, suele ser tropas que ascienden a ese empleo. España tiene, el empleo de sargento en España tiene más de 500 años de antigüedad. O sea, fijaros la tradición de ese empleo, que es un empleo importantísimo. Porque es el mando más directo, que está más en contacto con la tropa, que los maneja más directamente. Entonces, el no tener suboficiales profesionales es un grave problema para Rusia, y eso se nota, evidentemente. Claro, yo como hijo de un sargento le doy mucha importancia. Entonces ya yo lo sé perfectamente, la importancia de un sargento en casa. Mi padre. Sí, es fundamental. Pues ahí tenéis el programa, se llama Sargentos, el talón de Aquiles ruso. Es un programa de 10 minutos, lo buscáis en YouTube y lo encontráis. Y después podéis ver el programa en completo de armas de la guerra de Ucrania. Vamos a ver más preguntas, yo voy a sacar el chat y si pierdo un poco la visión, pues me lo vais diciendo, ¿vale? Falta hablar de plano marítimo en el Mar Negro. Hablen de la situación de la guerra en el Mar Negro. Bueno, Gon, ahí tenemos un programa. Si quieres hablamos del Moscú, que decías que no se había hundido y está hundido. Y... Muy rápido, sí. Por mi parte, lo quiero decir el tema que hay un tema de una noticia de esta semana. Bueno, la guerra del Mar Negro creo que está bien representada claramente por el Moskva, ¿no? Por el crucero que está ahora mismo en el fondo del mar. Ucrania la ha jugado muy bien, es decir, es sorprendente que un país sin armada haya, digamos, derrotado a la armada rusa, porque tan es así que esta semana Rusia ha replegado todos sus submarinos de la clase Kilo que estaban en el Mar Negro, los ha replegado por temor a que sean alcanzados por los misiles Harpoon o los Neptune que tiene Ucrania, con lo cual la guerra marítima ha desaparecido por completo. Hablando de misiles Harpoon y Neptune, tengo un programa sobre misiles navales, también muy bueno, con Paco del blog naval. Es decir, no soy yo, es con Paco del blog naval. Lo digo a la gente que se quiera animar a verlo. Es un muy buen programa porque explica cómo funcionan los misiles navales, que es muy interesante. Lo disparas a una zona y ya busca el objetivo, ¿no? Porque no por el horizonte y la curvatura de la Tierra no se puede apuntar a un barco que no ves, ¿no? Entonces ahí lo lanzas a una zona y entra en autobúsqueda. Buscan su objetivo y en caso de que lo pierdan, algunos tienen cabeza buscadora que automáticamente empiezan a buscar otro objetivo y si lo localizan se enganchan y van a por él. Sí. Aquí está el programa para que lo quiera buscar. Y los que estéis en podcast también lo podéis escuchar ahí. Voy a ver qué más preguntas hay. Ponerme el nombre en grande, que si no, yo no lo veo. Enhorabuena por el canal. Mi pregunta es, ¿creéis que un ejército como el ruso realmente carece de un mando que no haya podido anticiparse a la contraofensiva ucraniana? No, lo que pasa es que haya habido un fallo de inteligencia brutal. O sea, yo creo que han habido dos factores. Por un lado tenemos el fallo de inteligencia, que han sido incapaces de ver ese movimiento por parte de Ucrania. Yo diría la falta de profesionalidad en gran parte o en ciertos niveles del ejército ruso. Bueno, lo digo así, falta de profesionalidad. Y por otro lado, la prepotencia, o sea, el desprecio hacia el enemigo. Que eso te lleva a la confianza. Esos tres factores unidos son letales. Son letales y ahí tenemos el resultado. Sí, no, eso es cierto. Es decir, cuando no valoras al enemigo, no tomas las medidas necesarias, ¿no? Como guarnecer tu posición, ¿no? No me van a atacar, ¿para qué voy a guarnecer, ¿no? Eso es cierto. Y, por ejemplo, concentrar también los arsenales en un punto y no separarlo porque la artillería no iba a llegar y cuando llegaron los HIMARS pues no separaron los arsenales y así les pasó. Es importante ese tema de ataque a los arsenales, ¿no? Porque la defensa rusa, al igual que la soviética, se basaba en el apoyo artillero, es decir, el apoyo cercano aéreo no digamos, por la falta de misiles de precisión, no entra en la doctrina estratégica, en la doctrina táctica y usan el fuego artillero como cobertura. ¿Qué pasó? Que al destruir los depósitos de munición de la retaguardia y los cercanos al frente,
al final digamos, los apoyos artilleros eran muy escasos, muy pocas descargas, ¿no? Yo creo que también tiene que ver un poco con el fracaso Claro. ruso, De ¿no? hecho, en algunos puntos se va a hablar de que la intensidad del fuego artillero ruso había disminuido entre un 80 y un 90%, decían algunos mandos ucranianos, como resultado de los efectos de destruir los puntos de municionamiento. Sí, sí. Mientras hacéis la pregunta, darle a me gusta, dice por ahí la gente, por favor, no os cuesta nada, es gratis, darle a me gusta y suscribiros al canal, que seguro que vais a aprender mucho de historia militar. Porque para comprender esta guerra hay que comprender el pasado, ¿eh? Y saber que en estos campos de batalla hubo otras guerras ya en época de los visigodos, ahí lucharon también. Seguimos. ¿Qué posibilidad hay de que Ucrania se haya guardado algún arma nuclear del arsenal? Después de la Primera Guerra Ninguna. Mundial, austriacos y alemanes ocultaron armas prohibidas. Ninguna. No, yo creo que Eso ninguna y que funcionase menos. no. Ocultar un arma nuclear y más a ese nivel es prácticamente imposible, con lo cual eso no tiene ningún sentido. No, no, lo único, o sea, una bomba sucia, ¿no? De alguna central, pero no tiene sentido tampoco porque... Pero lo que es un arma nuclear como tal, no, no. no es factible. Hola, saludos desde Mendoza, Argentina. Saludos desde España. Sí, lo de los submarinos, pero hace 3 días tiraron misiles desde submarinos. Bueno, yo la noticia la vi de que... Bueno, es que el que repliquen los submarinos y los alejen del Mar Negro o lo alejen lo máximo posible de Crimea, no quiere decir que aún no tengan alcance para disparar misiles desde los submarinos. O sea, que una cosa no quita la otra. O sea, tienen más alcance, pero lo que han hecho es ponerse fuera del posible alcance de los misiles Harpoon o los misiles Neptune. Sí, sí. Con lo Sí, sí. cual, ¿qué ocurre? Que eso redunda, siguen teniendo capacidad para batir objetivos dentro de Ucrania, pero no en todo el país. En función de donde se han replegado, igual solo pueden batir la zona este o la zona este y centro, que no son capaces ya de llegar al oeste del país. Sí, sí. ¿Qué razones podemos o pueden explicar que dicho ejército, el ruso, no haya obrado con la pericia, planificación y estrategia que se le presuponía? Es decir, Uf, ¿vivimos más del esa mito pregunta, ruso que de la realidad rusa? esa pregunta da para un programa de 4 horas prácticamente. Podría darnos. Bueno, a Willy Pero, Pulido, que hicimos el programa sobre la geoestrategia rusa, podemos hablarlo con él. Pero bueno, comenta un pero poquitín. mira, ¿cuál puede ser el motivo? Primero, una falta de formación en sus cuadros de mando. ¿De acuerdo? Es decir, falta de formación por muchos motivos, cuadros de mando que no están motivados y no están formados. Un altísimo nivel de corrupción. Yo creo que es lo peor eso. ¿Eh? El nivel de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas rusas era impresionante. Nivel de corrupción que ha afectado a la formación de esos cuadros de mando, que ha afectado a la operatividad de las unidades, porque gran parte del dinero que iba para comprar material o para reparar material se ha desviado y no ha ido donde tiene que ir. Eso redunda en el estado del material y después, evidentemente, una doctrina que, fíjate, al principio no la han aplicado, porque al principio una de las cosas que se acusa a Rusia al comienzo de la invasión es que no están aplicando su doctrina, que si lo hubieran aplicado al inicio de la guerra, aunque Ucrania tiene reminiscencias soviéticas, vamos a decir, y conoce muy bien la doctrina rusa, la doctrina soviética, ¿vale? Pero si Rusia hubiera aplicado esa doctrina soviética, perdón, habría sido mucho más fácil para Rusia ocupar el país. Pero no lo hizo. Y al no hacerlo y dar tiempo a que Ucrania se reorganice y se recomponga, pues ha demostrado que la doctrina occidental, pensada para contrarrestar esa doctrina de origen soviético, ha resultado mucho más eficaz. Sí, sí. No, ahí está claro que ante las dos doctrinas, ¿no? Está triunfando la occidental o la mezcla de occidental con Ucrania, que es realmente lo que es Ucrania, ¿no? Porque Ucrania es un pero poco... además, pero aparte de eso, está triunfando el empleo de esa doctrina con la superioridad técnica por parte de los elementos occidentales. No tiene ninguna razón de ser, ni tiene explicación alguna que Rusia en ningún momento haya sido capaz de obtener superioridad aérea local. No digo ya de teatro, local. O sea, Sí, de sí. teatro sería supremacía aérea. Ni en el momento Pero inicial que de la guerra, de superioridad hecho, local no el han sido programa... capaces de mantenerla. Claro.
El programa que hicimos sobre la guerra aérea con Draco, a los pocos días, a los 15, fue uno de los primeros programas que hicimos sobre la guerra. Hablábamos de eso, que no habían conseguido algo tan importante, ¿no?, como limpiar el suelo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer un ejército en un comienzo de una guerra es limpiar el suelo de baterías SAM, que no lo logró, no limpió las baterías S-200 ucranianas, y después la cantidad de NAMPAD, todos estos sistemas portátiles, hacía que no pudiesen volar a baja cota, porque les atacaban con los NAMPAD, ni a alta cota, porque les atacaban con las baterías todavía... Pero fíjate, por ejemplo, Rusia en teoría tiene misiles antirradiación, como el AGM-88 HARM que está usando ahora Ucrania. Pero se ha demostrado que no eran eficaces, que eran de mala calidad, porque no han sido capaces, digamos, de anular las defensas aéreas ucranianas. En cambio, en cuanto Ucrania ha sido capaz de integrar el AGM-88 HARM en sus Mi-29, ha empezado a atizarle a los radares antiaéreos ucranianos, pero aún rusos, y su defensa aérea se ha convertido en un coladero. Sí, no, estoy contigo. Buenas tardes. Pregunta desde Perú. ¿Creen que Ucrania también fue apoyada de manera encubierta por el ejército de la OTAN? ¿Hasta qué punto es cierto? No. No. O sea, eso son bulos lanzados como cuando se decía que había 5 generales de la OTAN no capturados, bueno, capturados, que estaban encerrados en Mariupol, en Azovstal. Ni un solo soldado de la OTAN está pisando a día de hoy terreno de Ucrania. Ni uno solo. Hace tiempo sí, hubo asesoramientos. Bueno, antes de la guerra. Eso, justo, sí. Ni un solo soldado OTAN está pisando un terreno ucraniano. Y todo eso que se cuenta son bulos montados por los equipos que tiene Rusia, de desinformadores y de gente dedicada a la campaña de InfoOps, pero no hay tropas OTAN pisando Ucrania, pero ni tropas, ni oficiales, ni mando. Otra cosa es el apoyo que se le dé desde fuera, con formación, con material o incluso con inteligencia. Pero pisando terreno ucraniano no hay absolutamente ni un solo soldado de la OTAN. Sí. Hay una pregunta que ya está respondida, más o menos, si China puede ayudar a Rusia militarmente. No lo va a ayudar y ya no le está vendiendo ni armas. Es más, desde el primer momento China se ha estado haciendo el orejas o el sueco, mirando para otro lado, y únicamente se ha dedicado a darle palmadas en la espalda, a comprar petróleo y gas porque se lo vende con descuento, y no le está vendiendo ni siquiera componentes ni materiales para fabricar misiles, es decir, componentes electrónicos. Es más, fijaros hasta qué punto China no puede apoyar que Rusia ha tenido que acudir a Irán para comprarle drones y a Corea del Norte para comprarle munición. Sí, y Ucrania compra a China por Alibaba drones, o sea que te imaginas. No estoy en broma, el famoso dron que atacó aquella central, una refinería o un depósito de gasolina ruso, había sido un dron que se vende en Alibaba, lo vi yo. Sí, totalmente, $5.000. Sí. Mañana lo puedes comprar tú si quieres. Pero quiero decir... Yo ya tengo mi dron pequeñín. Pero quiero decir que... Pero fijemos si China no está dispuesta a ayudar de esa forma a Rusia, que Rusia está comprando drones a Irán y munición a Corea del Norte. O sea, es patético, sinceramente. No, yo para una potencia de este tamaño es algo que es lo que me está costando. Me está costando porque, claro, a mí me vendieron una moto, ¿no? Con los rusos y con los soviéticos. No, a todos. A todos. Claro. Para todos ha sido una sorpresa. Sí. A ver, yo no sabía que la corrupción los superaba, ¿no? Porque yo estuve allí en Rusia y cuando vi un tren entero abandonar el tren entero, lo cuento siempre, pero es interesante. Cuando estuve en Rusia, yo pagué, como todo el mundo, hay que hacer, pagas para montar un tren. Me confundí de tren y a la vuelta monté en un tren de clase superior sin saberlo. Dije, uy, qué tren más bueno, porque los demás eran de bancos de madera muy cutres, pero este era un banco normal, ¿no? Como los de aquí. Y dije yo, uy, vaya guay este tren. Y bueno, paramos en una estación, veo a la gente salir corriendo, menos nosotros y unos ancianos, y todo el tren se abandona. ¿Por qué? Porque venía el revisor. Y claro, esa corruptela para no pagar un tren se multiplica a todos los factores de la vida, ¿no? Pues eso lleva a lo mejor pues si soy corrupto en esto, soy corrupto en coger una lavadora en una guerra, ¿no? O soy corrupto en siendo general, el dinero que me dan para comprar radios, compro una piscina para mí en el cuartel, ¿no? Y no compro radios, ¿no? Es decir, eso hace... Como decía el Evangelio de ayer, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Efectivamente, Pues, sí, justo, sí. Claro. Sí. Sí, claro, cuando vas a Alemania y no hay tornos en el tren, pues mira, a lo mejor es más de fiar, ¿no? El habitante medio, ¿no? Pues eso es cierto, el que es corrupto en lo pequeño es corrupto en lo grande, ¿no?
A ver si hay alguna pregunta más. Hay muchas. Belum Artis, ¿a quién beneficia el general invierno? Esto es una pregunta interesante. Primero llega el general Barro, ¿eh? Sí, el general Barro, la Rasputitsa, ¿eh? Vamos a ver, el general invierno perjudica a todo el mundo, ¿eh? Porque combatir en invierno, no solo desde el punto de vista climatológico del ser humano de combatir con el frío, que hay que tener un equipo individual muy bueno para combatir el frío, sino que desde el punto de vista material de todos los equipos sufre muchísimo con el frío, igual que con el calor, pero con el frío todo lo que es la congelación de cualquier tipo de fluido que tengan los vehículos es muy complicado de contener, según qué temperaturas haga. El movimiento por nieve y por hielo es muy peligroso. Ciertos equipos electrónicos, a partir de ciertas temperaturas, fallan mucho o no dan las lecturas que tienen que dar, a lo de radares, a lo Sí, de sí. algunos tipos de visores, con lo cual, en ese sentido, perjudica a todo el mundo por igual. O sea, digamos, es un elemento igualador. ¿Qué ocurre? Que en el caso del que tenga mejor equipo, estará mejor preparado para superar ese periodo. Y en este caso, el que tiene mejor equipo para ello es, sin duda alguna, Ucrania. Precisamente hoy he visto una imagen de un chaquetón capturado, un chaquetón a un soldado ruso en una prenda de abrigo de invierno fabricada en 1984, Madre mía. la etiqueta. O sea Pero eso es que casi un plumas, ¿no? Será. una especie de pluma o una Sí, prenda sí. de abrigo militar que le han Sí, pero que no capturado es a un las soldado actuales de ruso ventisca y capturado. todas esas cosas, ¿no? Bueno, O sea, que no tiene nada que ver con los materiales que hay a claro, día de claro. hoy para combatir el frío, que son mucho más ligeros, mucho más transpirables, en fin, una serie de características que a Ucrania se les está dotando. Pero Rusia tiene soldados con ese material, pues van a pasar un invierno complicado. Claro, es que la gente, claro, cuando... A ver, es importante una cosa, es decir, cuando hablamos del general invierno, Rusia y Ucrania, haceros la idea que, digo para la gente de América, ¿no? Ucrania es igual de fría que Rusia, es decir, no digo Claro, igual que Vladivostok, ¿no? Ni Murmansk, pero igual que Moscú, más o menos. Por lo tanto, están tan acostumbrados al frío unos como otros. Es decir, no estamos hablando... en la zona oeste de Ucrania, en la zona oeste, Mm. y te digo porque yo he estado allí, yo lo he vivido, en el día, a partir del día, no, la última vez que estuve yo, a partir del día 5 6 7 8 de octubre, ya por las mañanas ya helaba. Ya tenías heladas por las mañanas, Sí, el sí. 5 de octubre. O sea, con lo cual el frío allí es igual prácticamente que el de Rusia, dependiendo de la zona del país, pero bueno, que te cubres de nieve, con lo cual la diferencia, con lo cual ambos países o ambos soldados están acostumbrados a convivir con ese ambiente. Claro, otra cosa es la población civil, porque por ejemplo, claro, cuando hablamos de Ucrania, el gas ucraniano venía todo de Rusia y un tema que siempre Rusia presionó a Ucrania para que siguiese en la órbita rusa era el tema del descuento en el precio del gas, ¿no? Es decir, es algo que siempre Sí, usó Rusia para impedir, ¿no? Bueno, que Ucrania quería ir a la Unión Europea, te corto el gas. Que no sé qué, te corto el gas. sí, sí. Ahora, por desgracia, para los ucranianos no van a tener gas porque no les va a venir de Rusia y puede que de Europa les venga poco también. E incluso se hablaba de un problema que no comentamos aquí, que es el problema de la escasez de combustible, porque el 95% o algo así del diésel ucraniano venía de Rusia. Y claro, al final todos los tanques y todos los vehículos Sí, militares, y las refinerías ucranianas han sido casi todas destruidas claro, por claro, parte de claro. Rusia. Ahí tendrían que entrar camiones, bueno, de países europeos que les vendan, ¿no? Es decir, ahí si Se Fuese buscará un solución. si Rusia tuviese una capacidad de una superpotencia, no podría pasar un camión por la frontera de Polonia porque tenía que estar deshecho. Es lo que Rusia demostró para mí, ¿eh? Es decir, en los combates cuerpo a cuerpo, ahí se muestra la valentía de los soldados, pero un país, Estados Unidos, por ejemplo, no permitiría que las líneas de suministro del enemigo entrasen todos los No, días está claro, es que mercancía. todo el suministro de material occidental que estaba entrando a Ucrania por el oeste, principalmente por carretera, Rusia ha sido incapaz de impedir la entrada de un solo convoy de Y material. por No tren. han sido capaces de impedir ni uno solo. Y por tren, que es más fácil destruir un tren. También. ¿Alguien se cree que Ucrania es una democracia? No, no, Rusia y Bueno, Ucrania vamos son a ver. democracias, las dos. Ucrania es una democracia, pero con muchos defectos y con mucho espacio de mejora, muchísimo. Hay que decirlo. Y también es un país con un nivel de corrupción bastante alto. Sí, sí, Pero no se puede esgrimir eso
como excusa para no defender Ucrania ante la invasión de Rusia. O sea, Sí, claro, eso no me vale como excusa. No, eso por supuesto, democracia también es democracia teóricamente Rusia y no tiene los derechos humanos que tienen, digamos, el resto de los países europeos, ni el valor. Pero siempre se dice que Ucrania es un país muy corrupto, es cierto, es un país con un alto nivel de corrupción, que sus estándares democráticos no son equiparables aún a los nuestros, pero eso no quiere decir que por ese motivo no merezca que se le defienda de la agresión de un país como Rusia. No. Una cosa no tiene que quitar la otra. Es que entonces la mitad de los países del mundo tampoco, o sea. Belun Artis, ¿qué se sabe de los nuevos drones iraníes? No, pues no sé si están volando ya o todavía no llegaron. No, sí. Están volando, están operando y están causando. Ya han destruido varias piezas de artillería ucranianas, es decir, están haciendo daño, porque son drones que, al contrario que los drones rusos, que es otra de las sorpresas desagradables de este conflicto, que eran de muy baja calidad y que casi no han operado, en este caso los drones iraníes, si bien es cierto que son tecnología un poquito más antigua, pero sí están preparados para volar en un entorno de cierto alto nivel de contramedidas electrónicas, de guerra electrónica. Es decir, están preparados. De hecho, lo han utilizado en Yemen, en muchos sitios, y son efectivos y están haciendo daño. Parece ser que Ucrania ha pedido ayuda para defenderse de esos drones, y una solución puede ser, por ejemplo, los antiaéreos Gepard que ha dado Alemania. Puede ser una muy buena solución contra esos drones, por ejemplo. Ahí no valdrían, por ejemplo, el típico arma electromagnética que se usa contra el dron pequeño, ¿no? Aquí ya hablamos de un antiaéreo, ¿no? No, ahí hablamos de antiaéreo. De hecho, recuerda el Vampire, que se había dado últimamente a Ucrania, que era un equipo experimental, que por así decirlo, un lanzador de 4 cohetes de 70 milímetros, como el británico. El británico con un sensor electrónico al lado, que es muy eficaz, y parece ser que ese sistema va a ser muy eficaz contra ese tipo de drones. Es algo experimental, pero parece ser que es muy barato, porque es muy barato. Claro, esto que ten en cuenta, un arma barata contra un dron que es barato, o sea, comparado con un avión de combate, Claro. Sí, si vas a gastar 10 millones para destruir algo que vale 100.000 euros, pues no, no es rentable, ¿no? Bueno, preguntas hay muchas. Yo voy a ir. Finlandia y Suecia, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, Rusia perdió toda su capacidad de proyección en el Ártico y en el Báltico, y sus salidas a masas de agua cálidas por sus buques. Y algo más importante, ¿no? Es decir, el programa que hicimos sobre Kaliningrado, lo comentamos, tenemos un programa de Kaliningrado muy interesante también, el tema de que Nurmax, que es donde están casi todos los misiles nucleares de los submarinos, se comunica con el resto de Rusia por una vía de ferrocarril que está casi paralela a la frontera con Finlandia, y sería fácil atacarla y destruir esa vía de ¿no? Sí, pero bueno, creo que es un error de concepto. El que Suecia y Finlandia hayan entrado en la OTAN no cierra la salida de Rusia al Ártico. Es decir, Rusia sigue teniendo, de hecho sigue siendo el país con más costa hacia el Ártico. No, al Báltico yo creo que se refieren, al Ártico. Al Báltico, vale. No, a los dos, dicen al Báltico y al Ártico, pero al Báltico no. Pero lo que es el Ártico, evidentemente, el país que sigue teniendo más kilómetros de costa hacia el Ártico es Rusia. Sí. Con lo cual, no afecta. De hecho, ni Suecia ni Finlandia son países árticos. Porque los países árticos, ya lo comentamos en su día, son Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y se está acabando, y Noruega. Son los 5 países árticos. Porque son los 5 países que tienen costa hacia el Ártico. Ahí voy a poner aquí el programa que tienen que ver la gente para entenderlo. Sobre el Ártico. El Ártico se calienta, llamamos así el programa. Y yo creo que es Entonces, ni Suecia ni Finlandia son considerados oficialmente países árticos, no forman parte del Consejo del Ártico porque no tienen costa a la zona. ¿Cómo es posible que los rusos de Wagner sigan atacando en el frente del Donbass y no fortalezcan el frente de Kharkov o el de Luhansk? ¿Es posible que a estos mercenarios se les pague por kilómetro conquistado? No, esos mercenarios, como dijo otro día alguien, es one only use soldier, es decir, son soldados de un solo uso. O sea, los están utilizando como auténtica carne de cañón. O sea, los lugares en los que nadie quiere ir, los más duros, donde se espera mayor número de bajas, ahí es donde están empleando a la Wagner. Entonces, por eso están empleando en zonas muy duras del Donbass para avanzar y para intentar conseguir. Lo que pasa es que lo hacen a base de una destrucción absoluta, ¿no?
Sí, sí. pero... Y de hecho por eso reclutan en las cárceles, porque reclutan a gente de dudosa moralidad y que están acostumbrados a una vida dura, que no tienen nada que perder y que en un momento dado, a la hora de un enfrentamiento duro, pues van a tener muchas menos restricciones morales que una persona normal. Sí, sí, claro. Esto en origen a Wagner cuando se creó como compañía de un amigo de Putin. Tengo un programa de hace 3 años sobre la Wagner, estaba en, YouTube, en podcast, la pasé aquí a YouTube, el que la quiera ver, que lo busque, mercenarios rusos del ejército de bolsillo de Putin. Y eran soldados profesionales que dejaban el ejército y se metían aquí, pero claro, cuando ya no tienes suficientes soldados de calidad empiezas a meter morralla como en todas las compañías, ¿no? Como en todos los lugares. Es decir, aquí ahora van a la cárcel. De hecho, la foto que puse antes en la cárcel era el presidente o director general, El ¿no? dueño, Como se diga de el Wagner. dueño de la empresa. Sí, No, de hecho, los soldados Wagner, los de verdad, o sea, los profesionales de toda la vida, eso sí cobran una pasta y es gente con experiencia, que ha sido miembro de fuerzas especiales, que han estado luchando en Siria a lo mejor, en República Centroafricana, pero los otros que están controlando ahora les pagan una miseria, les ofrecen librarse de la condena que tengan y se acabó. mm. Dice aquí, ahora que Rusia está recibiendo drones iraníes, ¿enviará Israel sistemas antidrón a Ucrania? Pues parece ser que sí. Parece ser que algo hay por ahí que se está moviendo y que puede ser que algún sistema antidrón israelí acabe en Ucrania. Solo para fastidiar a los iraníes, ¿no? Bueno, Porque al principio de la guerra, si no recuerdo mal, Lucas, Israel tenía una posición un poco tibia, ¿no? sí, pero eso está bien porque por el tema del petróleo también y del gas, pero aparte de eso es que hay que tener en cuenta que Israel tiene un porcentaje muy alto de población de origen ruso. Sí, sí, mucho, mucho. Sí, sí. Judíos que nací, sí, sí, muchísimo. Claro, entonces era un tema delicado. Pero bueno, estoy tomando unas tornas que evidentemente, y ya digo, aquí los intereses son cruzados y parece ser que un sistema de antidrón iraní va a acabar en Ucrania. Sí, seguro, seguro. Dicen aquí, ¿para cuándo se publicó la foto del T-90M? Esa que publiqué yo también. Ya estaba en Arizona en algún polígono de pruebas, ¿no? Seguro que le van a hacer ingeniería inversa, no para aprender, sino para ver puntos débiles, ¿no? Hombre, eso no nos queda para la menor duda. Mm. ¿Doctrina rusa cuál? ¿La de asesinar civiles? Bueno, eso sí, la doctrina militar tiene también más elementos que ese, es decir. Como, De hecho, eso no es parte de la doctrina militar. La doctrina militar claro, rusa justo, sí. es un tocho bastante considerable. Ahí, digamos, el mayor experto que hay en España, así a nivel popular y divulgador, es Willy Pulido, Guillermo, que tiene un trabajo académico, no sé si era el máster o un doctorado en ese tema, y tengo un programa con él sobre la doctrina estratégica rusa. El que lo quiera conocer, que vea ese programa, y va a volver dentro de poco. El lunes que viene va a volver, o sea que si queréis aprender un poco, trataremos el tema. Pues preguntas hay más, ¿eh? No sé si acabaremos un día de las preguntas. Y esto no. A ver, aquí. Ucrania no barre a Rusia porque cada día desgasta más a Rusia. Los territorios ocupados cada día están más hartos de los rusos. Hay que aguantar la guerra un poco más para tomar Crimea y el Donbass. Crimea, ya digo yo, que no se va a tomar. O sea, Es complicado, es complicado. eso sería una línea roja para Rusia, que ya lo considera de facto territorio ruso. Y como siempre digo, hace 8 años se ocupó Crimea, que tiene sus condicionantes anteriores con la historia de Crimea, y la comunidad internacional no movió un solo dedo. Por lo tanto, no se va a hacer ahora. Crimea no se va a recuperar. Sí, yo lo veo complicado porque está reconocido como territorio ruso, cosa que el Donbass no. Entonces, bueno. Ahí también me mojo. Sí, sí. Hay una pregunta aquí que ya la respondimos. ¿Se bombardea con bombas de caída libre y no usan misiles? Eso es algo que por ejemplo, claro, estamos acostumbrados a las guerras americanas que crearon hasta un kit de hacer inteligente las bombas tontas. El ejército ruso tenía algún misil, pocos, e incluso sus famosos sistemas anticarro, como los del Mi-24, los Su-25, los estos de apoyo a tierra, son cohetes, es decir, lanzan cohete que va en línea recta, no es un misil ni una bomba, o sea. Son cohetes sin guiar y lo que está usando son bombas de caída libre, Sí. sean bombas tontas. ¿Qué ocurre? Que eso obliga a los aviones a utilizar un perfil de vuelo mucho más bajo para poder ser más eficaces, lo cual los hace más vulnerables a los manpads. Por eso, el avión que más profusamente se está empleando en este conflicto es el Su-25,
que es el avión más apto para ese tipo de misiones. Claro. Y va muy a ras de suelo, que incluso no da tiempo ni al manpad que pases por encima a dispararte. Te pueden disparar otros, a lo mejor los que están más Aviones alejados. muy duros, pero bueno, Y de hecho los helicópteros crearon esta estrategia que la llaman rociar y rezar, algo así, en inglés lo llaman así, que es que el helicóptero dispara en ondas, asciende sí, no, lo en que hace es parábola. levanta el morro, va volando, levanta el morro y lo que hace es un tiro parabólico con los cohetes no guiados. Eso y nada es lo mismo, porque ahí no apuntas, ahí lanzan los cohetes y donde caiga, ahí cayeron. Pues Sí, no sí, calculas ni a qué distancia van a caer. ahí cumples con la misión de que te mandaron disparar y punto. Con lo cual, tú fíjate, si tienes que apoyar a tropas en tierra que están en contacto con el enemigo, no puedes hacer eso, porque el riesgo de cargarte a tu propia gente es muy elevado. Mm. Hay muchos comentarios por aquí, estoy bajando a ver preguntas, ¿eh? A ver, que ya sabemos que... ¿Hay alguna fuente mínimamente fiable para saber las bajas y los avances de esta ofensiva ucraniana? Pues, Oryx. Oryx, sí, pero esta es de vehículos, claro. Oryx. Sí. Sí, en cuanto a vehículos, Oryx. Y hay otra cuenta por ahí, no recuerdo el nombre, si eso ya te la pasaré para que la puedas colgar, pero no... Hay una en Twitter que es Ukrainian Trackers, algo así, pero es más de vehículos rusos. Yo nunca casi vi ucranianos ahí. Pero bueno, de bajas, yo lo que he leído, si hablamos de bajas de personal, es lo que he comentado. Lo que son bajas entre muertos y heridos por parte de Rusia, Mm. se calcula unas 70.000. Y yo calculo que las ucranianas no irán muy a la zaga, serán números muy similares Sí, sí. en cuanto a bajas personales. Claro, aquí hay una pregunta que más o menos la respondimos en el programa de Kaliningrado. A Ignat Bagrahan le recomiendo ver el programa sobre Kaliningrado. Cuando hablamos del Báltico, la salida de los submarinos, los rusos lo saben. Es decir, en el Báltico tienen pocos submarinos nucleares, digamos de los de ataque nuclear. Tienen muchos diésel de patrullaje de costas. Ellos su gran base la tienen en el Ártico porque es más fácil salir del Ártico, es más Claro, ancha la más. salida. El Sí. Báltico, aunque esté Suecia, aunque esté Finlandia, al final tiene que pasar siempre por el Por estrecho el estrecho de de Dinamarca. Dinamarca. Y ahí lo Y ahí tienen está. Es decir, complicado. Dinamarca lo tienen pillado igual. En España sin gas y petróleo. Bueno, sí. No, va a verlo, pero muy caro. Bueno, ya escenas. Ver un artist, gracias muchachos, muchas gracias. Si se aguanta más la guerra de desgaste ruso, si se toma Crimea, no, eso no es una pregunta. No, es que, no sé si hay más preguntas. ¿Rusia se está conteniendo como estrategia o es que esto es todo lo que da? Pues todo lo que da. Es todo lo que da. Y la prueba la tenemos esta semana cuando se le ha pedido ayuda en otro frente y ha dicho que no es capaz de actuar. Sí. Es más, ha retirado fuerzas de las repúblicas caucásicas que tienen fuerzas desplegadas allí y ha retirado fuerzas de Siria para llevárselas a combatir a Ucrania. O sea que está arramblando con todo lo que tiene. Sí, sí. Pues adelante Tupolev, adelante. No, preguntas ya no sé si hay más, pero el que quiera hacer alguna pregunta, que la haga ahora o que calle para siempre. Pues Lucas, ya sabes que esto es tu casa, puedes volver cuando quieras. Habíamos hablado de un programa mensual, de hablar de actualidad, pues. Sí. Y vamos a hablar hoy de China, lo teníamos ya pactado desde julio, hablar un poco de China como, bueno, elemento geopolítico, geoestratégico. Pero nos han puesto esto delante Claro, claro, y había que seguir la sí, 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 actualidad. sí. Como Miuras, vamos No, pero a los pañuelos. Pero el de China creo que es interesante que lo preparemos, porque creo que es interesante comentar algunas cosas y dar un conocimiento muchas veces que igual la gente no tiene, ¿no? O no sabe por qué ocurren ciertas cosas. Sí, sí. O por Y sería ejemplo, interesante. el que hicimos del Sahel, que fue el anterior que hicimos al programa este de la ofensiva Sí, ucraniana, es un programa muy interesante porque también es un escenario que se puede complicar a corto plazo, digamos, para España, sobre es un todo como escenario país que fronterizo. no que se pueda, que se nos va a complicar. Sí, sí. No, no, Sí, no una posibilidad, sino una realidad. sí, sí, efectivamente. De todos modos, Paco, ya sé que estoy abierto y si cualquiera de tus oyentes quiere proponer algún tema que considere interesante y que veamos que es factible, ya sabes que nos lanzamos al barro, no tienes problema y preparamos algo. Sí, sí, sí. Pues eso, que lo dejen no en el chat, sino en los comentarios del programa. Lo dejen ahí.
de ideas, de un poco entender el mundo, ¿no? El mundo, esa visión global que das en tu libro, que está a la venta en Amazon. El que lo quiera comprar, está en la descripción, aquí en el programa, abajo en la descripción, con un enlace a Amazon, en el que podéis haceros con el libro y también a la vez ayudar al proyecto de Velum Artis para que sigamos contando historias. A los que nos conocen más, siempre se lo digo, que si sois compradores en Amazon, lo hagáis, por favor, a través de los enlaces que pongo siempre en los programas, que empiezan con AMZ. Esos afiliados, significa que Amazon después me recompensa para, digamos, por llevarle clientes, ¿no? Soy como, voy a reírme un poco como el que está en la puerta de las discotecas dando los descuentos de los de los chupitos, ¿no? Relaciones públicas de Amazon, ¿no? Pues si alguien quiere comprar el libro Visión Global, que es un libro muy bueno, porque está actualizado a final del año pasado, de artículos que Lucas había escrito anteriormente, pero da un toque y lo actualiza. Puede que tengas que hacer dentro de poco la segunda edición actualizada, porque estos conflictos... De hecho, ya te comenté que en breve saldrá la segunda parte, en este caso dedicado únicamente al fenómeno terrorista. Ahí Sí. solamente voy a hablar de terrorismo, cómo ha evolucionado el fenómeno desde tiempos ancestrales, el tema del anarquismo y demás, y bueno, y me centro mucho en toda la evolución del terrorismo. Ahí vamos a hacer programa, porque es un tema que a mí siempre me fascinó, me llamó la atención, ¿no? Es muy interesante. El terrorismo, y después cómo llegó ya el terrorismo internacional, ¿no? Que parecía al principio Claro, de película... y la diversa, porque hay una fase que son varias olas del terrorismo, en fin. Todo comienza en Europa con el tema del anarquismo, cómo evoluciona, en fin, las similitudes entre el terrorismo anarquista y el terrorismo yihadista, que aunque no lo parezca, hay similitudes y modus operandi muy similares, cosa interesante, el anarquismo del siglo XIX con el yihadismo del siglo XX, Sí. por ejemplo. Hay preguntas que se están repitiendo a la gente que, por ejemplo, pregunta de armas nucleares. A lo mejor llegasteis tarde, ya hablamos del tema y dijimos que existe la posibilidad, según la doctrina rusa, de un ataque nuclear táctico, pero la realidad es que entraría en peligro más cosas, ¿no? Lo que dijo Biden antes de ayer, pues hay más... Sí. Es decir, no es tan fácil. El que cree que Rusia puede ganar esta guerra por las armas nucleares, al final está demostrando que el ejército ruso no es capaz. Si tú tienes que usar este tipo de armas en un conflicto contra un país que supuestamente era inferior a ti, es algo muy mal, ¿no? Es decir, pensarlo bien. El que pone que Rusia es una potencia porque le quedan armas nucleares, realmente lo que le queda es... Nada. O sea, nada no, es decir, puedes destruir el mundo, ¿no? Pero es como el niño pequeño que dice, el balón es mío, y que tu como... disuasión descanse solo en el tema nuclear es un problema muy gordo. Claro. El balón es mío y lo pincho, ¿no? Que el balón es mío, como los niños pequeños, y lo pincho. Sí. Antes de que acabemos y nos marchemos, quiero soltar una frase críptica entre todos tus oyentes, que el que sepa de qué hablo lo va a entender. Y simplemente, como ya han pasado las 12 de la noche, pues quiero felicitar de todo corazón a todo aquel que hoy, día 20 de septiembre, pues sienta cierta nostalgia y se acelere el corazón. Ellos saben por qué se lo digo. Muchas felicidades a todos. Vale. Lo dejo ahí, esa es lo crítico. Me lo dices después, que yo estoy perdido. O sea, ahora mismo no lo sé. Sí. Después me lo dices. Pues estoy dando yo vueltas. A ver si va a ser de algo que yo creo que ya sé lo que es, y ya te lo digo después. Vale. Que tiene que ver con alguien que así... que le faltaba alguna extremidad o algo así. ¿No? Bueno, ahora después hablamos. Después hablamos, sí. Pues a todos, porque... muchas gracias, Lucas, la verdad que es un placer. Hoy, 20 de septiembre, que Lucas ya mostró algo, que la gente lo sabrá, y yo como obetense, el 21 es San Mateo, entonces es fiesta de mi Oviedo, y también felicidades a todos los carballones y a todos los obetenses, nuestro día, que es mañana. Pues muchas gracias, Lucas, la verdad es un placer estar contigo, hablar contigo, escucharte, aprender, interrumpirte, añadir alguna cosa. Se nos pasa el tiempo volando, al final se nos pasa el tiempo, nos liamos. No, podemos estar 3 horas, pero tienes que descansar, Lucas, que ya me contaste ayer el maratón que te metiste, y yo soy, ante todo, una buena persona. Al final me lío, sé que lo mías. Claro. Por eso yo, mira, hoy podemos estar aquí, que nunca tuve en mi vida 1200 personas.
en directo, que es lo que tuvimos hoy. Pero no es cuestión de estar ahí sangrando a Lucas. Tampoco aburrir a la gente. La gente pues se aburre. Pues el que quiera conocer más sobre la guerra de Ucrania y conocer las raíces, que vean los programas de Bellum Artis. Están en la lista de reproducción la guerra de Ucrania, y ahí hay como 30 programas. Es decir, los nuevos, os lo pido por favor que deis una oportunidad al canal, que miréis para atrás y os informéis. ¿Vale? Os informéis, miréis muchas fuentes, y al final, algo muy importante, la historia. La historia es lo que explica todo esto. Es decir, entender esta guerra como la guerra de Putin, llamar a Putin un loco, no, hay más cosas. Hay historia, hay nacionalismos, hay economía, y todo eso es la causa de los conflictos. Al final, una persona sí puede cambiar el curso de la historia, pero detrás de él hay más, ¿cómo se dice esto? Fuerzas, ¿no? Que controlarían esa idea, ¿no? Es decir, el mundo no funciona con locos, es decir, No, es la explicación del niño pequeño, ¿no? Mi hija me preguntó, papá, ¿quién es el bueno y el malo, ¿no? Entonces, bueno y malo, yo digo, el que pega siempre es el malo, ¿no? Pero a veces hay que entender al que pega, ¿no? En algunos casos hay una explicación, en otras hay una narración de los hechos. Y a mí me gusta narrar los hechos. Eso no implica que yo, por describir que Rusia tiene unas ideologías ahí, la Nova Rosilla, lo que sea, que tengo un programa sobre eso, esté dando la razón a Rusia, sino explicando que Rusia tiene un discurso, un dialecto histórico, una dialéctica sobre Ucrania y la no existencia de Ucrania como nación. Pero eso no implica que yo lo piense o que yo justifique esta guerra. Claro, La gente muy simple. Que tú cuentes algo, claro, porque estés de acuerdo con ese algo. Efectivamente. Y eso es esencial entenderlo, entender todo en la vida. En la vida no podéis simplificar en buenos y malos, y menos si queréis ser adultos. Si queréis ser niños toda la vida, sí. Y pinchéis el balón lanzando una bomba nuclear porque perdisteis, ¿no? Eso es el resumen que podríamos dar a una guerra de inmaduros, ¿no? Y Putin no creo que sea un inmaduro, no creo que haga eso. No, ni mucho menos. Yo creo que no. Pues muchas gracias, Lucas, la verdad es un placer estar contigo. A la gente recordar el libro Visión Global, tu cuenta en Twitter, Lucas Marcé, y que te busquen ahí. Lucas, es Lucas Martín 1973. Eso sí, Lucas Martín. Lucas Martín 73, justo. También pueden buscar a Bellum Artis en Twitter. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en todos lados. Y ahí vamos subiendo cosas. Hay días que subo una cosa y al momento cambia el transcurso, ¿no? Como yo tengo trabajo y no puedo estar todo el día ahí al tema, pues a veces la historia va más rápido que yo, ¿no? Porque la actualidad es historia, Lucas. Lo que pasa es que no pasó el tiempo. Efectivamente. Ahí había un debate en la carrera de historia que era qué es historia y qué es actualidad, ¿no? Al final es como la discusión. Solamente es esto, ¿de quién lo habla? ¿Los periodistas o los historiadores? ¿No? Ese es el tema al final, ¿no? del dilema. Yo creo que lo importante es hablar de la actualidad con el enfoque histórico. Claro, esa es la clave, es decir, tratar todos los temas actuales con ese background histórico, porque todo ocurre por algo y si te das cuenta, en casi todos mis artículos, casi todo lo que publico siempre, comienzo hablando del origen histórico de lo que estoy hablando, porque siempre hay que rebuscar en las raíces y ahí se encuentra gran parte de la explicación de lo que sucede a día de hoy. Sí. Esa es la clave. Pues muchas gracias a todos. Voy a hacer unas pequeñas cuñas publicitarias. Si os gusta la camiseta que llevo y otras que llevo otros programas, en la página bhmshop.app os podéis hacer con una, y también aquí en YouTube abajo os aparecen las camisetas, entráis por ahí y os hacéis con ellas. El precio es el que es. Yo soy el que menos gana. Al final gana aquí el que hace las camisetas, el que las pinta, el que las distribuye. YouTube, y a mí me dan lo mínimo. Pero la idea de estas camisetas es que vayáis con ella por la calle un día y os vea otro fan de Bellum Artis o de la historia militar y os diga, meca, hombre, ¿qué te gusta? ¿Paco y sus historias? ¿O Paco y sus amigos? Y ahí empecemos una buena relación, ¿no? Pues la idea es esa, y nada más, darle a me gusta, dejar un comentario en YouTube o en iVoox y nada más, compartirlo con vuestros amigos. Lucas, ¿algo más que decir a la gente? Nada, muchas gracias como siempre por todo, y aquí estoy para lo que necesites. Aquí voy a estar siempre contigo cuando quieras. Pues voy a decir adiós a todos
nuevos seguidores de Bellum Artis. Espero que esos 1000 nuevos o 600 nuevos o 700 nuevos que vean este programa se suscriban, den a la campanita para que les lleguen todas las noticias de programas como el de ayer, un programa muy bueno, Lucas, que te va a gustar, que es de la agrupación táctica Canarias en Bosnia, contando el papel de la Legión Española en Bosnia-Herzegovina, que no tuvo tanto éxito como este, pero se lo merece, sobre todo la memoria que hacemos a los tenientes y soldados españoles muertos en esa guerra, que hablamos de ellos, les damos un momento de honor y gloria que se merece todo soldado, y sobre todo cuando muere en una acción de paz, ¿no? En una acción de intentar llevar sangre a un hospital o intentar llevar suministros. Por lo tanto, os recomiendo que veáis los programas anteriores, por ejemplo, el de ayer, sobre la agrupación táctica Canarias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia.